No, esto es solamente por... Es que no sé si queréis empezar puntuales o esperamos un poco. No, 5 minuticos, sí. Es que no me había dado cuenta qué hora era. Sabes que me estaba atrasando. Sí, vamos a esperar un poco. No, es que pensaba que eran ni 5 ya. Pero no, es por... Si esto lo es allá, lo que pasa es que me paso de tiempo. No, pero es que me paso un poco de tiempo. Entonces, si empiezo tarde, me voy. Quiero que también quede un más y vaya a otra casa. No sé. Que se vea que la gente se nos va. Si veo que la gente se va a y media, pues acorto. Claro, es que hay partido, ¿verdad? Sí. No me acordaba. O sea, no han venido porque... No, algunos de los que no, sé que no son futboleros, pero otros no sé. ¿Empezamos? Bueno. Buenas tardes, buenas noches, no sé. Bienvenidos a todos y a todas a esta segunda charla de nuestro segundo ciclo Murcia, Territorio y Memoria. Esta tarde nos acompaña Raimundo Rodríguez, que él es, ya creo que amigo del museo, porque en el momento que le propusimos participar en este ciclo no se lo pensó, dijo, pues vale, y dije, pues vale, estupendo. Él es profesor titular de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Murcia. Él es también historiador, es doctor en Historia Moderna y colaborador y casi necesario de la Fundación de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la región de Murcia y ha participado activamente y con, la verdad, que una labor muy chula en la exposición que tienen en el museo ahora mismo sobre el licenciado Cascales y todo su centenario, sobre los discursos históricos que estamos celebrando y coordinando un poco desde el museo. Esta tarde él nos va a hablar de Casas Torre. Y yo creo que va a ser muy interesante porque yo ya le he hecho un vistazo a la presentación que he traído y creo que va a ser muy interesante todo lo que nos va a contar. Él también me ha comentado que su tesis fue sobre los marqueses de los Vélez en el siglo XVI. Entonces él es un gran especialista en escudos y ha estudiado mucho sobre los escudos que hay en el municipio y casi en la región, creo yo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que vamos a disfrutar mucho con su charla. Apaguen los móviles, quiten el sonido y vamos a disfrutar de lo que nos cuente Raimundo. Clara, que el partido que está aquí. Ya se lo he comentado yo y se acaba de poner el reloj, o sea que va a ser bueno, adiós. Vale, voy a intentarlo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias al Museo de la Ciudad por invitarme a este segundo ciclo de la Semana de la Huerta, donde ayer comenzaba un ponente también de prestigio, con el que yo empecé a leer algunas cositas sobre la Huerta de Murcia, Paco Franco Saura, con su libro sobre las rutas para conocer la huerta a principios de los años 2000, como en 20 y tantos años se ha perdido todavía incluso bastante de lo que él ya detectaba como un paisaje en trance de desaparición. Quiero agradecer al Museo de la Ciudad la invitación, la amabilidad en todos estos meses de trabajo con el profesor Chacón, la profesora Conchita de la Peña, Domingo Beltrán, Javier Díez de Revenga y otros colaboradores de la UMU y de otras instituciones sobre el proyecto Cascales, que no es sobre lo que yo vengo a hablar aquí hoy, aunque tiene algunas concomitancias, sobre todo en la parte relativa a la nobleza y a la heráldica de algunas casas torres de la ciudad, de la huerta y del campo. Y voy a intentar, más que enrollarme demasiado, poner fotos antiguas y actuales. Algunas de las actuales son mías, otras las he tomado con permiso de ciertos autores que también se pasean por la huerta y por las pedanías de la ciudad o que tienen acceso a edificios privados a los que yo no tengo acceso. O sea que pido perdón de antemano. He procurado citarles a todos en el encabezamiento de las imágenes. El agradecimiento lo renuevo no solamente para Clara Alarcón, Consuelo Oñate y para todos sus compañeros del museo, que además es una institución que dinamiza la cultura y que divulga el patrimonio de este municipio y de esta comarca. Es un museo que no es de la ciudad solo, aunque se llame de la ciudad. Entonces, comenzando con la presentación, sí que es verdad que la tenía un poco recargada de diapositivas, pero voy a intentar abreviar. Lo primero que tengo que decir es que el lugar en el que nos ubicamos fue antiguamente una casa-torre. Si alguien ha accedido a la web del museo o a sus redes sociales sabe que esta casa de los López Ferrer, la antigua casa huerto de los López Ferrer, fue una torre, un torreón renacentista de los Ponterón. Por eso el emblema, el logo del museo, que diseñó, si no me equivoco, como no, José Luis Montero, representa... no lo hizo él, o sea que aprendo cosas.
A Juan López Ferrer Nuño de la Rosa. Vale. Ese dato no lo tenía, o sea que aprendo cosas. Pues no sé por qué, como Montero está metido en todos los logos, le he puesto más trabajo, más copyright, pero bueno, no pasa nada. El logo recrea, además también recuerda un poquito el escudo concejil que tuvo la ciudad de Murcia en un principio, a pequeña escala, que era también un torreón, el del Caramajul, la palmera, la noria y el río. Es decir, son elementos que se repiten en la heráldica oficial o no oficial de la ciudad y de la huerta de Murcia, porque son los elementos que nos definen. Es decir, estas casas torres o estas haciendas agrícolas forman parte del paisaje más icónico de nuestra huerta, de nuestro campo también. Por eso, en los 5 o 6 últimos minutos, por lo menos, pondré algunas fotos de casonas de la zona del Secano o de la zona norte del campo de Cartagena, que sigue siendo en parte municipio de Murcia y que lo fue hasta el siglo XIX en mayor medida. Quiero empezar también diciendo algunas cuestiones obvias, aunque no me quiero detener mucho. ¿Aquí? Perdón, sí. Vale, gracias. Hace unos años un geógrafo de la Universidad de Murcia, apareció en prensa, Salvador Gil, hizo un estudio del patrimonio del casco antiguo, de los edificios, y aunque no quiero detenerme mucho en esto porque no es lo que me atañe hoy, pero me sirve de prólogo, si vemos los colores rojo y naranja, son edificios de 1900 o anteriores, hay poquísimos. La mayoría son ya estos verdes, azulados, turquesa, de mediados del siglo XX en adelante. Es decir, hemos arrasado la ciudad para construir una nueva ciudad encima. No había un ensanche, aunque se hicieran barrios nuevos. Es decir, se calcula que un 90% de los edificios antiguos de la ciudad, tanto monumentales como más modestos, no han llegado a nuestros días. Sobre todo entre los años 50 y 70. Ese fue el primer gran bocado especulativo inmobiliario de la Murcia contemporánea. Después vendría la costa, el Mar Menor especialmente. Y en los últimos años, 90, 2000, la huerta o lo que quedaba de huerta. Se calcula que la mitad de la huerta más, sobre todo la huerta antigua, la más próxima a Murcia, ha desaparecido. Las cifras hablan por sí solas. Aquí solo he querido poner unas pocas. De 24 conventos que hubo en el municipio de Murcia, 21 de ellos en la ciudad, solamente quedan 7. De otros 7 solo queda la iglesia en pie y de otros 10 no queda nada, salvo el nombre de alguna calle, Jardín de Santa Isabel, calle Santa Teresa, Alameda Capuchinos, etcétera. De las parroquias sí que han llegado a mejores condiciones porque siguen teniendo un uso litúrgico, de 11 quedan 9. De las más de 100 casas blasonadas del casco antiguo que llegó a tener Murcia a finales del 18, principios del 19, se calcula, según la tesis doctoral reciente de Álvaro Hernández Vicente, que hubo más de 100, que ese es su gran hallazgo de la tesis, esa topografía del casco antiguo, quedan unas 10-12, es decir, un 10%. Quedan cifras, aquí no ha habido ningún bombardeo, ni del Eje, ni de los aliados, ni ningún gran terremoto, aunque ha habido terremotos o inundaciones muy dañinas, pero eso ha sido la especulación pura y dura. Aparte de que los dueños de estos palacetes los vendían ellos mismos, hacer bloques de piso y ganar dinero. Luego, siguiendo con la estela nobiliaria, en este caso en el municipio, de más de 250 casas torre o casonas en la huerta, deben quedar alrededor de 50 y algunas. Depende de si contamos algunas mansiones eclécticas de principios del 20, modernistas. Es decir, queda apenas un 20%, que eso es lo que me detendré a continuación. De ese 20%, más de la mitad están en ruinas, abandonadas. O sea que tampoco lo que queda está en muy buenas condiciones. No es que diga, bueno, nos han quedado 50, 55, aquí tenemos un conjunto patrimonial y paisajístico de primer orden. Ojalá, está en muy malas condiciones. De los molinos hidráulicos, que estudió muy bien y conocía muy bien, entre otros, el profesor Flores Arroyuelo, de 40 aproximadamente, que él calcula en su libro que había entre la ciudad y la huerta, sobre todo, no tanto en la ciudad, sino en la huerta, quedan apenas 6 en pie. De otros 10, escasas ruinas o cimientos. Es decir, no hay que hacer muchos cálculos para darse cuenta de que somos peores que las termitas. Aquí ha habido una destrucción y sigue habiéndola, porque el deterioro también es una forma de destrucción. En cuanto al modelo arquitectónico, yo no soy arquitecto ni soy historiador del arte, pero sí que leo a las personas que saben. Entre ellos también quiero citar a José María Hervás Avilés y a Alfonso Segovia, que tienen un libro de principios de los años 80, bueno, tienen 2 libros en realidad, que se llama Arquitectura y Color, donde hablan de la arquitectura tradicional en los antiguos reinos de Valencia y Murcia, y se ocupan mucho del modelo de casa-torre, tanto en la costa como en la huerta y el campo. Y el objeto de interés principal de ese libro, que les recomiendo que lean, yo lo compré hace poco por 7 euros, 8 euros. Es decir, son libros que en su día serían bastante caros, luego de segunda mano quedan bastante más baratos para su adquisición y su consulta. O sea que pero lo tuve que comprar de segunda mano porque lógicamente son libros que están agotados. Ahí se fijan sobre todo en los revocos y en los enlucidos de vistosos colores que tiene esa arquitectura periurbana, pero también urbana. También se fijan en fachadas de iglesias y otros edificios del centro
de localidades tanto medianas como grandes. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que la Casa Torre no está pensada, salvo en algunas zonas de la costa alicantina o valenciana, como edificio fortificado o para la defensa ante un ataque enemigo. Solamente las zonas de costa, próximas al mar, eran las que tenían el peligro de caer en manos de corsarios berberiscos, fundamentalmente. Las que tenemos en la huerta y el campo de Murcia, en su mayoría, no tienen ese carácter defensivo. El torreón tiene, cuando lo tiene, que no lo tienen todas, torreón o lucernario, es lo que sirve para iluminar la caja de escalera, es un elemento decorativo que ventila y que preside el edificio, aunque no está en todo, está en menos de la mitad de los que se conservan aproximadamente. Tiene una función no militar, es una función agraria, control del territorio, puesta en cultivo y llevar familias de colonos, sobre todo a partir de los repartimientos, para que pongan en cultivo las tierras, cuiden los animales, críen al gusano de seda, etcétera, etcétera. Régimen de aparcería, de arrendamiento, de enfiteosis según la época, en un territorio, la huerta, que tampoco quiero idealizar, aunque me gusta la pintura costumbrista y me gusta el melacosta y todo esto, pero es un territorio de desigualdad, de pobreza, de miseria, de caciquismo y de aquellos polvos, estos lodos. Es decir, tenemos una tradición caciquil. Cánovas del Castillo fue diputado por Murcia. Es decir, que Juan de la Cierva era el factotum de esta provincia durante décadas, él y sus aliados. Entonces, aquí tenemos también ciertas inercias que luego nos llevan a que el desprecio por el patrimonio y el paisaje, tanto de la huerta como de otras zonas, pues siga siendo considerable. La ignorancia es una base o un caldo de cultivo para ese tipo de estructuras de poder, ¿no?, que tampoco son el objeto de mi intervención hoy, pero que nos condicionan. En definitiva, estamos hablando de lo que el profesor Chacón conoce muy bien, que es un modelo de agrociudad mediterránea, típico de otros lugares también de Europa, del norte de África, de Oriente Medio, donde la ciudad vive de la excedente agrario que produce en su alrededor, su área periurbana, y la nobleza, la oligarquía, los terratenientes se enriquecen a base de esas tierras que son de su propiedad y que van acumulando, incluso fundando vínculos, mayorazgos, y de ahí dando pie a condados o a marquesados, es decir, a señoríos que acaban incluso emancipándose de la jurisdicción del Ayuntamiento de Murcia y que llegan hasta bien entrado el siglo XX. Es decir, mis abuelos paternos compraron las tierras como se decía aquí, al amo, en el año 71. El 71 no era el Pleistoceno ni nada, eso hace fechas muy recientes. Lo compraron a los marqueses de Río Florido, que eran viudes Pascual de Riquelme. La aristocracia sigue hasta bien entrado el siglo XX siendo la dueña de buena parte de las tierras, tanto del regadío como del secano. He puesto ese ejemplo personal, pero hay muchísimos. Familias también de nuevo cuño burgués, Zabalburu, etcétera, de origen foráneo, que también invierten en tierra, sobre todo después de las desamortizaciones. Hoy en día es un icono, junto con la noria, con las acequias, con los molinos, pero un icono arquitectónico y paisajístico, por desgracia, muy maltratado. También voy a pasar muy rápido estas primeras diapositivas, porque el objetivo que tenían era concretar algo que es conocido, pero que los modelos arquitectónicos de esas casonas de la huerta y del campo no son distintos o no difieren apenas de lo que se hace en las ciudades durante siglos. Es decir, son una réplica de las mansiones urbanas donde reside la nobleza y la oligarquía en las ciudades y villas del Reino de Murcia, de Orihuela y otros lugares cercanos. Mismos materiales, aunque no conozcamos los nombres de los arquitectos casi nunca, pero mismos alarifes, maestros de obras, misma decoración, mismos materiales sencillos, ladrillo, mampostería, yeso, piedra para la portada o algún escudo, cuando hay escudo, que no siempre hay escudo. Escudo solamente pone aquellas familias que tienen privilegio de hidalguía. Las que no tienen ese privilegio no pueden blasonar sus propiedades, ni rurales ni urbanas, lógicamente. Luego veremos algún ejemplo. Entonces, este tipo de torreón, bien esté en el centro de las construcciones o en un lateral, aparecía en numerosos palacetes de los más de 100 que llegó a tener el casco antiguo de Murcia, que era una ciudad pequeña, pero una ciudad nobiliaria y conventual, insisto. Este de la Casa Villacis era uno de los de mayores dimensiones. Actualmente se encuentra aquí el Mercado de Correos, que está en el pleno centro de la ciudad. Vemos que una fachada más bien de telón teatral casi, con poca profundidad, pero de gran sencillez decorativa, con este torreón o caja de escalera en medio, o montera, o lucernario, como se le quiera llamar. Detrás habría un huerto, no queda nada, por supuesto. En otro del que sí que nos queda, aunque esté muy restaurado, es este que, como la calle es tan estrecha, no se ve bien, que es el Torreón del Duende, que es la caja de escalera antigua de lo que actualmente es el Colegio Mayor Azarbe. La casa de Saavedra Fajardo, en realidad, la edificó su sobrino, el regidor del Concejo de Murcia, don Gregorio Saavedra Fontes. También hay torreones de este tipo a 4 aguas en edificios religiosos como este que tenemos aquí al lado, el convento o monasterio del Corpus Christi, de las Agustinas Descalzas, o este que se ve aquí, si te alejas un poco de la Plaza Belluga hacia los Soportales o desde la Glorieta se ve mejor,
que es este torreón del martillo del Palacio Episcopal. Los hay de mayores dimensiones, por ejemplo, en el claustro de los Jerónimos, en Guadalupe. Es decir, que son tipos de construcción barroca, dieciochesca, incluso anterior, que se replican tanto en la ciudad como en la huerta y que están tanto en edificios civiles como religiosos. También están en las maquetas del Belén de Salcillo, porque ese anacronismo, igual que están las indumentarias, está en las escenas del nacimiento y la infancia de Jesús, cuando el equipo de colaboradores de Salcillo, entre ellos un arquitecto, diseña estas viviendas para que acojan escenas como la Anunciación, la Visitación o el Palacio de Herodes, que recuerda a un palacete, el de los Marqueses de Ordoño, que estaba aquí cerca en la calle Capuchinas, que era de estilo neoclásico. Ya de finales del 18, aquí ya vemos neoclasicismo, alternancia de frontones triangulares y curvos. No he traído la foto del palacete, otro de los desastres. Ahí vivió Jorge Guillén y lamentó después, cuando se enteró ya, cuando no vivía en Murcia, que habían derribado el palacio, porque él vivió ahí de inquilino cuando fue profesor de la Universidad de Murcia a principios del siglo XX, en la recién creada universidad. De hecho, a Jorge Guillén, como a toda persona con un poco de sensibilidad que ha pasado por aquí, lo que más le gustaba de Murcia era la huerta y el casco antiguo de edificios de ladrillo y de revocos y enlucidos de llamativos colores. Es decir, la sencillez de esta ciudad, de este casco antiguo que él todavía conoció bien conservado. En otros lugares de nuestro entorno, en otras ciudades, también hay torreones, porque es algo típico de la arquitectura nobiliaria que aparezcan estos torreones, sean este de los García Alcaraz. Este dicen que posiblemente sea el escudo más grande de la región de Murcia, del siglo XVI, en Lorca. El torreón está reconstruido. O este ochavado en esquina de mula, con escudo esquinero, aunque los cables siempre por aquí dando la lata, pero bueno, tenemos que estar conectados. Esto sería de Caravaca, o este de la casa del barón de la Linde, que fue una dinastía carlista de Orihuela, con este edificio neoclásico de cubierta plana, cuya única decoración en la cubierta plana, en el terrado, es el torreón con detalles rococós en las esquinas, ¿no? Son edificios muy sencillos y pero a la vez muy bonitos. Hay otros mucho más monumentales en forma de torreón en diversos lugares de Europa, pero he traído solo algunos ejemplos españoles como Madrid, Ávila, Burgos, Úbeda, además parecidos entre sí, de época renacentista, de época del gótico final, Salamanca. Esto, aunque la Casa de la Concha no nos demos cuenta, pero esto es un torreón, aunque hoy en día está a menor altura que tuvo en origen. El Palacio de los Golfines de Abajo de Cáceres, este de los Pimentel de Valladolid, donde nació Felipe II, con esta famosa ventana esquinera que es típica del Renacimiento hispano. En definitiva, también hay otros elementos muy famosos en las casonas de la Huerta del Campo, que son estas galerías o andanas o loggias de arcos de medio punto, que aparece en el mejor ejemplo de arquitectura nobiliaria de la región de Murcia, que es el Palacio de Guevara o Casa de las Columnas de Lorca, que aligera visualmente el edificio, un edificio muy macizo que reserva la piedra solo para la portada y tiene toda esta galería superior para ventilación e iluminación de lo que sería el desván o las cámaras o los altillos del edificio. También está en la fachada lateral del Hospicio de Santa Florentina, en la calle San Nicolás, muy cerca de aquí. La fachada principal recuerda a un palacete nobiliario. Este edificio sigue teniendo el mismo uso para el que lo fundó el obispo de Yuga a principios del 18, que es una casa de niños huérfanos. Por eso la calle que hay detrás se llama calle de los huérfanos o niños expósitos. En definitiva, la diferencia entre ciudad, huerta y campo es muy difusa. Entre otras cosas porque la huerta abrazaba la ciudad hasta bien entrado el siglo XX. No había una frontera clara. Ramón Gaya nació en el Huerto del Conde, al lado del campus de la Merced. Actualmente eso eran las afueras de la ciudad. Estaba el Huerto de los Cipreses en el Malecón, estaba este huerto de los López Ferrer, el Huerto Manú. La ciudad estaba rodeada de huertos privados. Pero la huerta, los huertos, las acequias pasaban por la ciudad. No estaban tapadas. Luego se taparon a mediados del siglo XX, por desgracia, y no nos hacemos una idea de lo que tenemos debajo o de lo que sigue transcurriendo por debajo, pero que estaba aquí antes que los propios barrios modernos, ¿no? Luego también la imagen de los pintores, paisajistas y costumbristas, no me puedo detener mucho aquí, pero también han reflejado algunas de estas casonas porque a ellos les gusta pintar la luz, las acequias, los sistemas de regadío, las casas típicas, la arquitectura popular. Almela Costa, su discípulo Balibrea, del que tenemos ejemplos aquí en esta sala en este salón de actos. Hernández Carpe, que pinta aquí su calle natal, la calle Mayor de Espinardo, con el torreón del palacete de los marqueses de Espinardo. Así que esto tiene también una evocación autobiográfica. Esta famosa Casa Azul, que recuerda a una de las que hemos visto en el Belén de Salcillo, de Andrés Conejo, un pintor madrileño que casó precisamente con una de las hijas de los dueños del Huerto Manú. O este cuadro de Pedro Flores, que pintó con esa serie costumbrista desde París, recordando de memoria y con fotos antiguas y postales la Murcia de su infancia y juventud. Y aquí pinta no el Huerto de los López Ferrer, sino la antigua Torre de los Junterón, junto al convento de las Agustinas. Ramón Gaya también, con la Torre Vieja de Alguacer, esta sí es defensiva, una torre gótica, aunque el remate está alterado hoy en día.
Aquí está el Huerto de los Cipreses, en cuadros de Victorio Nicolás, o están los cuadros de Pina Norte, el último gran paisajista, uno de los últimos, que falleció recientemente y que pinta, aparte de sus famosos retratos de nazarenos y de huertanos, escenas de la huerta, un tanto idealizadas, pero muy bonitas, como esta de Aljucer o esta de Alcantarilla. Esta no la he sabido identificar, pero parece por las montañas del fondo, la Sierra de la Pila, puede ser alguna zona de la Vega Media o el entorno de Molina de Segura. Las casas torres también, o las casonas de este tipo, que estaban en lo que actualmente es el centro de la ciudad, en barrios que hoy en día están en pleno núcleo urbano, pero que en su momento eran zonas de las afueras, de huerta, como el Huerto de las Bombas, que se llama así por las bombas que le cayeron durante la batalla homónima de la Guerra de Sucesión en 1706, estaba aquí cerca, en el barrio de Santa María de Gracia, en la calle que lleva su nombre, Huerto de las Bombas. Esta foto es la más antigua, de finales del 19, de Logan, fotógrafo francés. Luego el aspecto del edificio cambió y finalmente se derribó en los años 70. La portada se pudo salvar y se trasladó al malecón, aunque tampoco está muy cuidada. El malecón también sabemos que es una feria de muestras y menos jardín botánico ya es de todo. Es un lugar donde montar todo tipo de saraos y tenderetes, para que la gente no se caliente la cabeza caminando, ni se canse, ni se desplace, no vaya a ser que sufran algún tipo de lipotimia. Nos cargamos este jardín, el más antiguo de Murcia, junto con el de Florida Blanca, y nos cargamos todo el paisaje que tenía alrededor. La Torre de Romo en el Carmen, aquí que tenemos a un carmelitano en la sala, esto yo creo que estuvo en pie hasta los años 60 o por ahí. Un edificio muy sencillo, pero con un espectacular revoco rojo, ¿no?, de ese rojo almagra, con un torreón muy llamativo sobre la cubierta plana. Por aquí al lado pasaba, hoy en día pasa entubada, la acequia de Almohájar, que es una acequia menor que nace de la Alquibla en Nonduermas y que llega hasta la ciudad de Murcia. Así que la huerta y la ciudad eran una misma cosa, eran complementarias. Y aquí vemos imágenes muy pequeñas, estas son de internet porque no tienen tampoco mucha resolución, de la Torre de la Marquesa, porque perteneció a la Marquesa de Corbera, y junto a la cual se construyó el primer campo de fútbol de lo que luego sería el Real Murcia. Todavía no existía el campo de la Condomina Vieja, y esto está actualmente donde está la Plaza Circular. En donde estaba el Torreón, la casona, está actualmente la Cárcel Vieja, o lo que ha quedado de ella, aunque ahora esté rehabilitada, porque el panóptico dejamos que se cayera a pedazos, ahora se ha musealizado, pero bueno, el elemento más valioso se cayó. Y también está por aquí el Hospital La Vega. Todo está a la finca de los marqueses de Corbera. Hoy en día, pleno centro de la ciudad, Plaza Circular, en su momento cuando se planificó esa plaza y esa ronda eran la circunvalación de Murcia. Ya desde casi el momento que se hizo, se quedaron pequeñas. Tenemos tres tipos sobre todo de casa-torre, aunque hay arquitectos y hay historiadores del arte que lo desglosan en más subtipos, pero por ir más rápido destacaría tres principales. El que tiene torreón o montera, puede ser en el centro de la cubierta o en un lateral, en una esquina, como esta Torre Esteve de la Arboleja, con cubierta a 4 aguas. Tenemos otro con cubierta o tejado a 2 aguas, que presenta, no siempre, pero a menudo, estas elegantes galerías de arcos de medio punto en la planta superior. Y uno más modesto, aunque antiquísimo en este caso, con esta casa de Rincón de Seca, de la Cruceta, que tiene solamente cubierta plana y 2 plantas. Esta es de las más antiguas, ahora comentaremos un poquito, si me da tiempo, si no se me echa el tiempo encima, quién la construyó y para qué. El periodo de esplendor de las casas huertas, como la huerta en general, es los siglos XVIII-XIX, estilo rococó, tardobarroco, neoclásico, el momento en que, como bien analizó el profesor Calvo García Tornel en su libro Cambio y Continuidad en la Huerta de Murcia, es el momento en el que más se expande el regadío. El regadío se había retraído después de la conquista cristiana en el siglo XIII porque muchos musulmanes se van o son expulsados, muchas zonas de la huerta quedan incultas y a partir del XVI comienza a ponerse en cultivo otras zonas, a desecarse zonas pantanosas, incluso en Orihuela, con las nuevas fundaciones de Belluga, hasta el XVIII están desecando tierras pantanosas o almarjales en la Vega Baja. Es decir, que esto era una zona, una llanura aluvial, donde el agua en muchas zonas, sobre todo en la huerta oriental, se quedaba estancada. De ahí también los topónimos, por ejemplo, el nombre de Llano de Brujas, por los cienos que quedaban ahí. No había ninguna bruja. Si hubiera habido alguna bruja sería testimonial. Aquí no hay esa obsesión como en los países protestantes por perseguir brujas. Aquí bastante tenían con perseguir conversos y judíos, supuestos judíos, ¿no? En otros sitios les obsesionaba más la brujería. La nobleza, por lo tanto, para mí, a la hora de analizar este tipo de edificios, no es que sea lo único, la clave. La clave es el sistema de regadío, es la organización económica de la ciudad, pero la nobleza, junto con la iglesia, es la que encarga la mayor parte de edificios monumentales que tenemos en la ciudad y en la huerta, y concretamente son los propietarios de la mayor parte de estas casonas o de estas haciendas agrícolas, tanto en el regadío como en el secano. Dan nombre a muchas localidades de la huerta y del campo, sus apellidos, sus títulos, la Puebla de Soto por la Carta Puebla, Guadalupe, que durante muchas décadas se ha conocido la huerta como Maciascoque, todo junto, porque era el antiguo propietario de la localidad en el siglo XVI, el Palmaro, lugar de Don Juan, por Don Juan Verástegui, todavía está la inscripción en la iglesia y su escudo, una familia de origen guipuzcoano de esa localidad
Verástegui, lo que pasa es que en euskera se escribe con B, nosotros lo hemos castellanizado con V, pero es la misma, el mismo escudo. Zarandona, otro apellido vizcaíno, Martín de Zarandona, terrateniente y comerciante sedero del siglo XVII. Y en el campo, pues igual, Hacienda Roda, G. Trullós, Roldán, todo este tipo de topónimos, Torre Pacheco, la torre del Deán Pacheco, también dan nombre a acequias, son dueños de molinos, de batanes, es decir, no me quiero detener mucho, pero todos estos apellidos, que algunos llevan desde el siglo XIII o XIV en Murcia, la mayoría se han extinguido. Fontes queda todavía por ahí algunos, son de los pocos que han sobrevivido, pero los Fajardo, por ejemplo, desde finales del XVII desaparecen. El apellido se extingue, pierden la baronía, ¿no? Y quedan subsumidos en otras familias o en otros linajes foráneos. ¿Cómo reconocer los escudos? De forma muy básica, los expertos en heráldica dirían que hay muchos más subtipos, pero de los que quedan en la huerta, que aproximadamente hay unos 80 o casi 80, entre ermitas, casas torres, algún molino, algunos de ellos que han terminado en el Museo Arqueológico de Murcia. Hay sobre todo tres tipos, tres etapas. El escudo manierista de finales del XVI, principios del XVII, con cartelas de cuero recortados. El escudo barroco, que abarca ya desde mediados del XVII hasta el primer tercio o casi mitad del XVIII, que suele estar enmarcado por elementos vegetales, hojarasca, como este de los escuderos, procedentes de Aljucer y que está en el Museo Arqueológico. Y por último, los escudos del resto del siglo XVIII, escudos en estilo rococó, enmarcados por rocallas. Este que está en Nonduermas, que además tiene 4 apellidos, un escudo la casa torre donde estaba no se conserva bien, se han hecho las modernas viviendas, pero lo han mantenido in situ. Está junto al camino de la acequia del Turbedal, otra de estas acequias de la margen derecha del río que está entubado, como no, porque el camino, además, hablando con gente que vive ahí, dice, no sabes la miseria que se pasaba aquí cuando llovía, con caminos de tierra, con acequias, sí, la comodidad, o sea, ahora nos parece bucólico y idílico tener todas las acequias descubiertas, en su momento a la gente le causaba no pocos problemas, aunque le daba de comer. El presente y futuro de estas casas torres, desde luego, es cuanto menos tenebroso, no sé si utilizar otro sinónimo menos, no sé, menos doloroso, pero la verdad es que el futuro que se barrunta no es muy positivo. La pérdida de la función agraria, la pérdida del paisaje desde mediados del siglo XX, el traslado del regadío a las zonas de nuevo regadío con el trasvase Tajo Segura y el proceso de expansión demográfica de la ciudad, de las pedanías, ha liquidado buena parte de este patrimonio, aunque se conserve algún edificio, suele hacerlo de forma aislada, descontextualizada, rodeado de modernas edificaciones, muchas veces ilegales. Ahora el nuevo cultivo son los chalets y en algunas zonas los desguaces. Entonces, el futuro hay que ser realista, no es muy halagüeño. Habría que decir también que en alguna casa torre que se ha recuperado, como la Casa del Belén de Puente Tocino, que sirve como centro de interpretación de la artesanía belenística, lo cual está muy bien, no hay ni un solo cartel, ni un solo QR que diga de quién construyó ese edificio, de qué época es, simplemente 2 líneas. Casa de los Aguillón, ¿de quiénes son? Nada, no cuesta ponerlo, es decir, no tiene que ser una inversión millonaria, nada, todo Belén, está muy bien el Belén, pero hay un escudo aquí del 18, ¿esto quién lo construyó? Esto no lo construyeron artesanos del Belén, aunque luego haya habido aquí y haya belenistas y familias que viven de eso, que es muy respetable, que además se le haya dado un uso cultural, pero bueno. ¿Qué se intentó hacer hace unos años? Wermur le pidió a la comunidad autónoma, a la Consejería de Cultura, que declarasen bien de interés cultural un conjunto de 20 y tantas casas torres, las más llamativas, las que están medianamente en pie. La comunidad lo rechazó, argumentando, además basándose en informes negativos tanto de la Academia Alfonso X el Sabio como de la Academia de Bellas Artes de la Risaca, que como esto no tiene unidad estilística ni cronológica, que aquí hay un batiburrillo de estilos, que hay unas que son más monumentales, otras más modestas, que de eso nada. ¿Cuál es el único elemento protegido de estos edificios? Cuando lo tiene el escudo, es bien de interés cultural, pero el escudo en un molino, acordémonos del molino de Oliver en Aljucer, o en una ermita, o en una casona que se cae a pedazos, o que se ha caído ya, el escudo no es respetado. Incluso antes de que se caigan, la gente los roba, y luego aparece en su chalet, o aparece en una tienda de antigüedades, de vez en cuando aparece en la prensa. Aparecen 2 escudos perdidos, uno apareció hace poco en Cañada de San Pedro, y otro en una finca del puerto de la Cadena, en el Palmar, que estaba en el barrio de San Antolín, en el Palacete de los Navarros, en la plaza Pedro Pou. Bueno, por lo menos no ha desaparecido el escudo, pero ¿qué pinta eso en manos de una familia o de un chalet particular? Habría que preguntárselo. Hay otros más que han desaparecido en los últimos años, no voy a hacer un listado detallado. También me gustaría destacar esto de la lista roja del patrimonio de la Asociación Hispania Nostra, que ha catalogado varios miles de monumentos en peligro en toda España, entre ellos 20 del municipio de Murcia, de los cuales 7 son casonas o casas torres y 2 son molinos que también pertenecieron a familias nobles.
Entre ellos este molino de Alfatego, que se cae a pedazos en el último fragmento de huerta del Puntal que queda y en el último tramo descubierto casi que queda al final de la acequia Alfatego, que es otra acequia menor, en este caso de la Aljufía. Esto está junto a la avenida Juan Carlos I, y avenida Reino de Murcia. Entender las casas-torre, por lo tanto, supone tener una visión global del paisaje, del territorio, entendido el patrimonio en un sentido tanto material como inmaterial, natural y cultural, que aquí, por desgracia, no digo nosotros solos, no ha habido un proyecto de ciudad ni de comunidad autónoma que apueste por el patrimonio, y los edificios aislados tampoco me dicen nada. Son ejes, alrededor todas estas casas-torres suelen estar al lado de alguna acequia, de alguna zarba importante que suministra agua para el regadío de la finca. Si entubo la acequia, si dejo que se caiga a pedazos la casa, si la rodeo de chalets, de circunvalaciones, de rotondas, aunque me quede algo en pie, pues me quedará eso, una bonita rotonda o luces LED o lo que pongan, porque las luces LED se llevan mucho y quedan muy bien y dan votos. Y luego es que en los últimos 40 años, yo cuando nací, el municipio de Murcia tenía menos de 200.000 habitantes, ahora somos más de 450.000, más todas las localidades de alrededor. Entonces, hemos machacado porque había que crecer mucho y había que crecer muy acelerado. Tenemos un plan general de ordenación urbanística que permite convertir en urbanizable casi cualquier parcela. Mientras que esa ley siga vigente, cualquier comentario que hagamos aquí o cualquier tertulia no conduce a ningún sitio. En los últimos años ha habido algo de conciencia cívica, pero no liderada por agentes políticos, ni académicos, ni culturales normalmente, sino por colectivos cívicos. Huelmur, Legado en Alcantarilla, Huerta Viva. En la universidad o en el ámbito académico tampoco se le ha hecho mucho caso a esto, porque todo lo que sea local, todo lo que sea regional, aunque Paco es una excepción y su fundación de Centro de Estudios Históricos y Locales, pero ha tenido que luchar contra molinos de viento, contra gigantes, porque no termina de, bueno, esto no es impacto, esto no es científico, esto es demasiado localista, esto es folclórico. Luego tenemos una visión también que está ahí, es sociológica o antropológica, de mirar a la huerta por encima del hombro. Desde la ciudad se sigue mirando a la huerta como un espacio de pobreza, de atraso, de perullos, cuando quedan a lo mejor más elementos patrimoniales y más paisajes de interés que en la propia ciudad, porque la ciudad es una ciudad casi totalmente nueva, funcional y con una arquitectura no especialmente atractiva de los años 60, 70, etcétera. Quedan algunos edificios, quedan 20 y tantas iglesias barrocas, que está muy bien, hubo 40, quedan la mitad. Es decir, luego cuando me dices que Zamora tiene 20 iglesias románicas o Soria, muy bien, en Murcia quedan 20, pero claro, no queda el casco antiguo que quedan esas ciudades que no han crecido tanto ni han tenido ese nivel de especulación inmobiliaria o de corrupción urbanística que ha habido aquí. Esta conciencia cívica nació sobre todo a raíz de la crisis inmobiliaria de 2010 y del derribo del molino de Alcocer. Entonces son pequeñas asociaciones, o esta de Briscas Exalta, que tenemos aquí a una de sus miembros fundadora, Clara Alarcón, que lo que reivindica es el patrimonio tanto material como inmaterial de las pedanías, porque las pedanías siempre están más olvidadas que la ciudad, más todavía, que ya es decir. Pero bueno, creo que se pueden hacer, por lo menos divulgar desde el ámbito educativo, aunque sea en la educación no formal o informal, los museos, los centros de interpretación, los colegios, los institutos, por lo menos dar a conocer a la gente, a los estudiantes desde pequeños, a sus familias, a nuestro entorno, que lo que hay en tu pedanía, en tu barrio, aunque sea modesto, aunque sea en ruinas, tuvo un valor y dio de comer durante siglos a la gente, esas fincas, esos molinos, esos batanes, esos canales de regadío. Normalmente no lo vemos nunca, o no aparece en nuestros decretos legislativos, o no nos da tiempo a impartirlo, porque tenemos tanto que dar y tantas temáticas universales y nacionales e imperialistas que no nos da tiempo. Entonces, o lo vemos un poco en nuestro tiempo de ocio o tiempo libre, o llegará un momento en que tú hablas con la gente y mucha gente de la ciudad de Murcia no ha estado nunca en la Contraparada, no ha ido a Monteagudo, o ha pasado por allí porque lo ven desde la autovía, pero no saben lo que es ni de qué época es. El Cristo de Monteagudo, hay un Cristo, pero antes que el Cristo hay una serie de armonias y de fortalezas del Rey Lobo, del siglo XII y tal. Es decir, que antes que estuviera el Cristo hay una presencia incluso desde época romana, argárica, en ese cerro. Pues mucha gente no ha ido a verlo porque está tan cerca que no va a hacer turismo para ver tu municipio, tu ciudad, a la Rueda de la Ñora, muchas veces al Museo de la Huerta. ¿Para qué? Si paso, me pilla de paso, salvo que tenga ahí familia o que trabaje allí, no te desplazas habitualmente. Ahora con la pandemia, últimamente, con esto que teníamos de no poder salir del municipio o de la provincia, es verdad que ha habido gente que se ha enganchado un poquito más a conocer su entorno. Y bueno, quizá dentro del desastre que tuvimos recientemente ha habido alguien que se conecte un poco con lo local. Para hacer un repaso breve por algunas de las casas torre que quedan en pie, voy a hacerlo siguiendo, igual que el compañero ponente que me precede ayer, los cursos de las acequias mayores y sus ramales. El primero iré por el margen izquierdo, es decir, la orilla norte del Segura,
y después por el derecho. Y para terminar, en muy pocos minutos, algunos ejemplos del secano, de Sangonera y del campo de Cartagena. Entonces, en la zona de la Huerta Norte, para que veamos que las casas torres no son edificios aislados, no se entienden por sí solos. Al lado de la contraparada, se ve también desde la autovía del Mediterráneo, en Jabalí Viejo, está la casa de los Felices. Estos Felices, que alude al apellido Felices Ladrón de Guevara, que eran los custodios del puente de las Ovejas, aguas abajo de la contraparada, que cobraban el pontazgo a los rebaños transhumantes que procedentes de la serranía de Cuenca llegaban a pasar el invierno en el campo de Cartagena. De ahí pasó a otras familias nobles y el último dueño que tuvo fue el hermano de Díaz Casou. La finca se abandonó, yo cuando la conocía de pequeño, que estaba ya sin cultivar, pero conservaba un palmeral enorme. Ahora de ese palmeral nos queda apenas un ejemplo, los demás se han secado. Era una finca de olivos y el edificio, aunque muy modesto, es del principios del XIX, lo poco que queda de él, neoclásico. No tiene escudo, no tiene apenas decoración, vemos que ha implosionado directamente, no queda nada que un par de muros en pie, vemos la sencilla techumbre de cañizo y con vigas de madera o colañas, como se les llama en la huerta. Justo debajo está este acueducto, que en parte se ha restaurado ahora, porque hicieron unas obras hace años y se cargaron algunos de los tramos, un acueducto muy modesto, de ladrillo y mampostería, con este recrecido de sillares, por donde se elevaba el agua de la acequia mayor Aljufía, que la Confederación Hidrográfica tuvo la gran idea de entubar en su tramo inicial a principios de los años 2000, junto con la alquibla. ¿Para qué vamos a dejar la acequia al descubierto? En una zona en la que no vive nadie. Al taparla han surgido casas que son ilegales normalmente. Yo no digo que se las tiren, pero están hechas sobre el suelo rústico. Ese agua se elevaba a través de una pequeña noria, la tercera noria que casi nadie conoce en la huerta, y que fue desplazada de su lugar de origen porque se cargaron el mecanismo, el eje de sustentación, y la trasladaron a un parque de la cercana pedanía de Jabalí Viejo junto al centro social de la localidad. Ahí está, esta noria es más pequeña que sus hermanas mayores de la Ñora y Alcantarilla, pero merecería estar en su lugar de origen, que la acequia se destapara y que esto se hubiera cuidado un poco. Pero tenemos, pues, esto si uno va, yo en las fotos procuro sacar lo menos feo, pero está lleno de maleza, de escombros, de residuos de todo tipo, ¿no? O sea, no aparecen serpientes venenosas porque aquí en Murcia no las hay, en España, pero si las hubiera, pues te encontrarías con algún monstruito de este tipo. Un poquito más siguiendo la acequia tiene la casa esta azul del Molino de los Casianos, que nos sirve para hacer un paralelismo con la arquitectura nobiliaria urbana. 3 plantas, aunque hay algunas de 2 plantas. En el ámbito urbano y en el rural, esta primera planta de acogida, de corrales, de servidumbre, con edificios anexos para los animales, para el carruaje, en las cuadras, etcétera. La primera planta, o piano nobile, que llaman en italiano, la planta noble, serviría en la ciudad para la residencia de los señores, en la huerta o en el campo, los guardeses de la finca, los capataces. Si el señor o los señores iban a pasar ahí unos días de asueto, o huían de una epidemia en la ciudad, o iban a controlar sus fincas, pues pasarían ahí unos días en esa planta. En las ciudades, lógicamente, será más lujoso. La planta superior, de menor tamaño, aquí con estos sencillos óculos, sería el desván, como se llama en Murcia, la cámara, donde se seca el embutido de la matanza, el cereal de la cosecha, incluso donde se cría el gusano de seda, porque así todo ese tipo de productos, incluido el propio gusano y su alimento, la hoja de morera, lo tenemos alejado del calor y de la humedad de los pisos inferiores. Y además aquí, junto a la acequia mayor Aljufía, hay bastante humedad. Esto conforma un conjunto paisajístico y monumental bastante interesante junto a la cercana rueda de la Ñora, el acueducto, algún árbol de gran porte, alguno que parece que van a cortar ahora, por cierto, un ciprés de gran envergadura, porque parece que molesta al eje de sustentación de la noria. Y al lado está el molino de los Casianos, que aquí apenas se ve en color blanco, lo he puesto en una foto anterior. Este molino, al parecer, perteneció a la familia Buxmarín, que después lo cedió a los monjes jerónimos, porque los jerónimos al principio se instalaron junto a la rueda de la Ñora. No estaban en Guadalupe, no están ahora. Huyendo de las riadas que destruyeron el monasterio, lo trasladaron en el siglo XVIII a su actual ubicación, como 1 kilómetro al norte. Así te evita el impacto de las aguas tan cerca, porque la rueda y la acequia en este tramo están apenas 200 metros menos del río Segura. Y el río Segura, pues, es un lugar bastante peligroso. Molino, como siempre, primero harinero, muchas veces luego pimentonero. Si seguimos hacia el este por esta huerta norte, en el límite con el secano está afortunadamente la Torre Zoco, hoy en día salvada de la ruina porque es salón de celebraciones y restaurante, está en Guadalupe. Recuerda un cortijo andaluz, todo pintado de blanco, encalado, tiene 2 escudos, aquí se ve muy pequeño, el de Zoco, Echeverría, y otro que se ve también muy pequeñito, trasladado desde otro lugar, es el escudo de los marqueses de Peñacerrada, porque estaba en el corralazo, o corralón como se llame, que la UCAM derribó para ampliar su instalación.
estaba al lado del monasterio de los Jerónimos, pero ¿para qué vamos a cumplir con la ley de patrimonio? Yo tengo que ampliar mis instalaciones y además soy el que mando en la región de Murcia y en la provincia. O sea que tal cual, literalmente, hago lo que quiero, ¿no? O hacía lo que quería, ¿no? Así nos va. Al lado de la Torre Zoco, al otro lado de la autovía, tengo este azud que todavía es más desconocido, azud de Zoco, que tiene más de 4 metros de alto, más de 14 de ancho, en piedra de sillería. Está en el límite con la urbanización Agridulce. Por cierto, la urbanización Agridulce en parte se ha comido el cauce de la Rambla, luego pasan las cosas cuando vienen las lluvias torrenciales. Al otro lado está el cementerio de Guadalupe, un poquito más alejado de la Rambla. Bueno, lo importante es que cuando había lluvia, este agua se retenía en ese azud, en esa presa, y se regaba a la finca de esta almazara de Torre Zoco, esa finca de olivos, que hoy en día es de cítrico y que la autovía del Mediterráneo ha partido en dos. Bueno, en la Albatalía, esto lo conoce Clara Alarcón, lo ha publicado en algún artículo. Las casonas antiguas de la Albatalía, está la del Molino de Funes, que tiene varias alrededor que sí que están habitadas y cuidadas. Más que su antigüedad o su gran relevancia arquitectónica, destaca porque nos permite ver las ruinas, los materiales tan sencillos con los que estaba construido: ladrillo, adobe en la parte superior y este revoco que debió conocer mejores tiempos claros de rojo, almagra y franjas longitudinales blancas. Esto está también junto a la acequia Aljufía y a las ruinas del Molino de las Cuatro Piedras o de Funes, con un puente también antiguo sobre la acequia aquí que no se ve en la foto. Es decir, esto es un conjunto, no nos sirve el edificio aislado. Muy cerca está esta casa de la Torre de los Castaños, en la Albatalía, rodeada de macrochalets, que es el nuevo cultivo de moda en la huerta, y solamente subsisten 2 palmeras de las muchas que rodeaban este edificio. La finca, por supuesto, está descuidada. Tiene un aspecto macizo de fortaleza, con muy pocos vanos, y destaca sobre la cubierta plana este pequeño torreón. Está junto a la zona del Carril de los Pensos, de la Albatalía. También muy cerca de ahí está lo que queda de la Torre Masa, que recuerda a esta tipología de masías catalanas, también presente en el Levante español y en Murcia. Queda solo la mitad. La otra mitad es una moderna vivienda que imita con el ladrillo un poquito la estética antigua. Pero esto tenía otro cuerpo igual o la mitad que ha desaparecido. Junto al Molino del Amor está esta casa torre, antigua ermita, y casa torre aneja o casona de los clérigos. Por eso tiene este aspecto de templo, reutilizado como vivienda privada y bien cuidado. Esta es del 19, lo más llamativo es este torreón en la esquina y el revoco en ocre y azulete, otros de los colores típicos de la arquitectura popular, esa que tanto le gustaba y que tanto estudió José María Hervás Avilés. En la Arboleja, al otro lado en la orilla derecha de la Alcufía, Arboleja, que por cierto viene de Agualeja, no tiene nada que ver con ninguna arboleda. El topónimo original es Agualeja o Agualexa, ¿no? Nos quedan los restos de la torre de los Cerezos. A Andrés y a mí nos dijo el dueño en su día cuando nos acercamos a verla, pensaba que éramos ladrones, que la vendía o que si se la comprábamos o que el ayuntamiento o alguien le dejara derribarla, porque ni le dan ayudas para restaurarla ni le permiten tirarla. O sea, muchas veces esto es un legado que pesa sobre los dueños. La otra mitad o los 2/3 de la casa se derribaron hace ya décadas y constituyen esta vivienda modesta que hay aneja. Era el doble o el triple de grande, con esta vertiente a 2 aguas. También está la Torre Esteve. Este famoso profesor Esteve Selma es descendiente de estos Esteve o Esteva, que vinieron de Cataluña, según ellos, al menos desde el siglo XVI, tienen propiedades en esta zona de la Arboleja. La casa no está habitada, pero sí que queda una pequeña finca de cítrico alrededor. Otras 2 casas de la Arboleja, una en el Carril de los Alarcones, junto al Molino del Amor, junto al nacimiento de la acequia Caravija, que nace en la orilla derecha de la acequia Aljufía y que pasa por aquí, detrás del museo, este huerto. Esto está ya muy remodelado, se ha convertido en un chalet moderno, solamente queda el escudo, el reloj de sol. El escudo está en el Museo Arqueológico de Murcia, no está expuesto, está en los almacenes. El escudo de los Martínez Fortún, una familia de origen navarro que tiene un ciervo y una torre. En esta casa más modesta del Carril de las Escuelas sí que se ve el escudo todavía in situ, pero con una fachada y una casa que está llamando a arrebato, a emergencia, de forma ya declarada. Sigue habitada, había una señora mayor. Quedan las rejas antiguas y el escudo, pero vemos esta canaleta, el tejado que se ha caído en parte. Yo no sé cuántos años le quedan a estas casas que sobrevivir, pero si queréis verlas in situ, no tardéis en hacer alguna ruta, alguna visita, porque de aquí a 15 o 20 años, la mitad más de estos edificios no va a quedar nada. En Espinardo, en lo que antiguamente era la huerta de Guadalupe, según los guadalupanos, esto no era Espinardo hasta que se hizo la autovía, están los restos de la Torre Falcón, que perteneció primero a los Falcón y luego a los marqueses de Ordoño. Esta foto, que es de 2020, lo mejor de la foto son las nubes, eso no lo puse yo, no hay ningún filtro. Pero bueno, qué casualidad que había esas nubes ese domingo por la mañana o a mediodía. La palmera datilera se ha secado. Esto tiene un par de años, no llega a 3. El pino piñonero parece que sigue vivo. Pero si vemos esta foto más antigua de José Miguel Cutillas de Mora,
estudiosos de la heráldica en Murcia y en varios municipios de la región, vemos que las rejas de buches de paloma hace años que fueron robadas. Esto lo compró el ayuntamiento, lo iba a musealizar. Bueno, está durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Está en el limbo. No sabemos si irá al cielo o se quedará en el limbo para siempre. Ahí está. Hay otro edificio más conocido, más reconocido, en pleno centro de Espinardo, que no era la mansión urbana de los marqueses de Espinardo, sino que era su villa de recreo. Está junto a dos acequias que hoy pasan entubadas muy cerca, la de Churra la Vieja por el norte y la de Alfatego al sur. Aquí es donde situó el escritor Polo de Medina sus academias del jardín, porque aquí los marqueses de Espinardo reunían a principios del 17 una tertulia con la nobleza y con los intelectuales de la Murcia de la época, que aunque fuera una Murcia pequeña, pero sabemos por la exposición de Cascales que es una Murcia pues de literatos, de poetas, de dramaturgos, del propio Andrés de Claramonte, Salucio del Pollo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta obra de 1630, la obra de Academias del Jardín, vemos que las monjas que lo compraron y que lo salvaron del desastre, convirtiéndolo en colegio de la Consolación, edificaron lógicamente anexos modernos de colegio, respetaron el torreón y las dos fachadas. Ahora veremos los escudos de las fachadas. Esta familia, la segunda del Reino de Murcia que recibe título nobiliario, después de sus parientes mayores, los marqueses de los Vélez, reciben el título en 1627, son dueños de Espinardo, de Monteagudo, de la mitad de Ceutí, de Ontur, de Agramón y de Albatana. ¿Qué queda aparte de la fachada y este magnífico torreón esquinero? Estos pequeños escudos manieristas en piedra. Fajardo, aquí muy esquemático, luego veremos otro mejor, Guevara, Pacheco. Esto está encima de cada ventana. Arce, Orozco, Cascales, que ya da a la calle lateral de la esquina del torreón. Esto está frente a la iglesia parroquial de San Pedro de Espinardo. El escudo principal está sobre las puertas, de mayor tamaño, en los tenza. Y en el interior, en el zaguán, hay dos escudos simétricos. No es el mismo dos veces, son dos distintos. Con este techo de revoltones, es decir, queda el cuerpo principal del edificio y estos magníficos escudos, que estos sí que son de mayor tamaño, de piedra. Además, con estos putis o con estas cabezas de niños o mascarones, tanto en la parte superior como inferior. En el interior, otra fachada, que eran los antiguos corrales o patios de la villa residencial, porque, como digo, la mansión principal de los Tenza Fajardo estaba, y de sus descendientes, en la plaza de Santa Catalina. Por eso la calle lateral del Museo Ramón Gaya se llama Calle de la Marquesa, porque ahí tenía su palacete la Marquesa de Espinardo, no se conserva. Hay otro edificio interesante de finales del 19, principios del 20, pero no es el de estos marqueses, ¿no? Aunque no sea un mal edificio, creo que ahí nació Julián Romea, hay una placa, una inscripción así medio borrada. Bueno, en este patio interior nos quedan, con esta arquitectura que recuerda un tanto al Escorial, ¿no? Ese manierismo tardío, en la parte inferior un reloj de sol y arriba, bajo guardapolvo, el escudo de Fajardo del primer marqués de Espinardo, con corona marquesal, cartela de cuero recortado y cruz acolada de la Orden de Calatrava, porque este señor era comendador del moral en la Orden de Calatrava, aparte de almirante de la mar Océano, hijo también de un famoso almirante, ¿no? Estamos hablando del reinado de Felipe III. Eso lo tienen allí. Y luego tienen otra sorpresa. Yo cuando pedí permiso a las monjas hace unos años para un artículo sobre la heráldica de los Fajardos en Murcia, esto yo no lo conocía. Y lo tienen en el patio del colegio. Es una estela o un pilar heráldico con las armas de los marqueses de Espinardo a finales del 18, en estilo rococó, muy deterioradas por estar a la intemperie, que son Saurín y Vera. Esto de Vera lleva la filacteria que pone Veritas Vincit, la verdad vence, porque Vera tiene ese lema heráldico. El capitel romano más antiguo. No se sabe si procede de Monteagudo o de Cartagena, porque aquí los marqueses coleccionaban antigüedades y obras de arte. Entre ellas, una ara romana de Cartagena, que hoy en día está en el Museo Arqueológico de Cataluña, porque los descendientes vendieron, no era suya, la vendieron. Se la había regalado el obispo Sancho Dávila a finales del 16, el obispo que fundó el seminario de San Fulgencio, que era otro de los asiduos a estas tertulias, ¿no? Iba a la flor y nata de la sociedad. En el Puntal, si cruzamos la avenida Juan Carlos I, tenemos estas ruinas de la Casa Torre del Fraile, que debió pertenecer a algún convento y que después pasaron a manos del conde de Roche. Y esta casa que hay frente al molino de Alfatego, más reciente, pero que destaca porque conserva la pintura, la arquitectura tradicional con el revoco y con las persianas mallorquinas y la rejería. Modesta, pero a la vez interesante. En Zaraiche nos quedan dos ejemplos, no me quiero ir deteniendo uno en uno porque voy ya muy mal de tiempo. Este que está un poco en mejores condiciones porque es la sede de la Peña Huertana La Naranja, junto a la Clínica Belén y a la avenida Marqués de los Vélez. La avenida Marqués de los Vélez no es otra cosa que la continuación hacia el sur de la Rambla de Churra. Por eso cuando llueve, pues, pasa lo que pasa, nos quedamos que no podemos cruzar ciertas avenidas o ciertas calles. En el otro extremo de la pedanía de Santiago y Zaraiche, junto al Palmeral Grande, está esta casona absolutamente en ruinas, que ha perdido hasta las techumbres, aquí se ven las vigas, se han tabicado los accesos para que no la ocupen, y nos muestra pues la sencillez de esta arquitectura civil barroca, con mampostería, ladrillo y fragmentos de revoco que se han perdido, de un color llamativo que se ha perdido. En Churra nos quedan restos de 4 casonas
la más famosa que ayer comentó Paco Franco, la de los Alcainas, junto a la iglesia de la Encarnación. ¿Por qué la parroquia de Churra está tan fuera del centro de la localidad? Pues porque esto era una ermita aneja a la Casa Torre de los Alcainas. Esto no era el centro de la localidad, aparte que las pedanías, muchas de ellas no tienen un único centro, núcleo urbano, eran caseríos dispersos, ¿no? Entonces en Churra tienes junto a la Rambla, junto al Castellar, junto a esta zona de Torre Alcaina, que ya es límite con el Puntal y con Espinardo. En este fotograma de una película antigua que se rodó en los años 30 en varias localizaciones de la huerta, se ve la casa cuando conoció mejores tiempos, con el escudo que aquí apenas se atisba, que todavía estaba in situ, lo han robado hace unos años, no se sabe dónde está, el escudo de los Alcainas. Esta familia tenía su palacete aquí cerca en el barrio de San Nicolás, no se conserva, sí se conserva el escudo de ellos y varias alianzas matrimoniales en una de las capillas de la iglesia de San Nicolás de Bari, aquí al lado. Entonces tenemos esa tríada constructiva, mansión urbana, capilla funeraria, es decir, la morada del más allá, y mansión o casona para la finca. Esta finca que luego pasó en el siglo XX a Carolina Codorniu, la hija del famoso repoblador de Sierra Escuña, y de su esposo, el ingeniero, también ingeniero forestal Pérez Urruti, que eran dueños de grandes fincas en el norte de la huerta. Ahora la mencionaré otra vez. En este torreón, sobre la cubierta plana, no es difícil ver, alguna vez por la tarde, Paco lo conocerá bien, algún mochuelo o algún alcaraván, que tiene su nido por ahí cerca. Los pinos que había delante, los pinos piñoneros, al tapar la acequia de Churra la Vieja, se secaron. Quedan unos 10 u 11 detrás, junto a Churra la Nueva, que han sufrido un incendio hace poco y que están también hechos un desastre absoluto. En vez de protegerse como árboles monumentales, están abandonados a su suerte, bastante que no se han secado. En otra zona de Churra tenemos las ruinas de en el Cerro del Castellar. ¿Por qué se construye la casa en lo alto de un cerro? Pues porque está junto a la Rambla de Churra. Y la Rambla de Churra, cuando llueve, es un sitio bastante peligroso. Entonces lo edifican aquí, debe ser la que se llamaba antiguamente Torre de Mesas. Está tan en ruinas que sobre los restos de techumbre han germinado incluso chumberas. Pero bueno, y aparte que es fruto de todo tipo de excursiones etílicas y de basura y todo lo que podáis imaginar que hay por ahí. En Churra también está, pero en mejores condiciones, la llamada Finca Serrano o Torre Hidalgo, porque el escudo que hay aquí, que no se ve porque es una finca privada, lo hice desde el exterior, es de la familia Hidalgo, es del siglo XVIII. Tiene también este torreón blanco y parte del huerto hoy en día, pues la zona de Juan de Borbón, casi Europa, ya junto a Odiseo, casi, ¿no? En la zona de expansión urbana, Churra, pero casi ya dentro casi de las afueras de la ciudad de Murcia. Una última casa de Churra, la Torre Aledo, que también perteneció a doña Carolina Codorniu, que pasaba aquí largas temporadas cuando enviudó, pero en principio la había construido el marqués de Aledo, don Mariano Vergara, y le puso aquí, esta es de finales del 19, su escudo, Vergara, aquí no se ven los cuarteles bien, y el de su esposa Calderón de la Barca. Aquí tenemos, se está rehabilitando como residencia ahora por lo visto, y en el otro extremo, en la foto no se ve bien, tiene una pequeña capilla o ermita. Es decir, tenía residencia y zona también para el culto religioso. Había un cura que desde el Cabezo de Torre subía a hacerle misas semanales a doña Carolina. Carolina, que por cierto era también la tía del inventor del autogiro, don Juan de la Cierva Codorniu. Era la hermana de su madre. Estamos hablando de que la élite burguesa replica en sus modos residenciales y en sus inversiones en tierra los modos de vida de la aristocracia y de la nobleza de toda la vida. En la huerta de Cabezo de Torres, junto al carril, con el carril de los Gregorios, quedan ruinas de esta casona que debió también conocer mejores tiempos, la llamada Casa Colorada o Casa de la Señorita, que también estaba revocada o enlucida de rojo. Hoy apenas quedan restos de su pintura y de algunas paredes. Pero bueno, debió ser una mansión bastante importante. En Puente Tocino nos quedan dos ejemplos. Este, que está en manos privadas, muy bien cuidado, al norte de la localidad, tiene sendas galerías de arcos de medio punto, tanto en la fachada principal al sur como en la fachada norte. Detrás pasa un brazal que riega la finca, que está afortunadamente cuidada, y está la torre que he comentado antes, que afortunadamente se rehabilitó porque era una ruina absoluta, pero que ha quedado en pleno centro de Puente Tocino, rodeada de bloques de piso y de asfalto. Entonces no se entiende ni huerta, ni agricultura, no se entiende bien porque el paisaje ha cambiado tanto que es difícil hacerse una idea de lo que la función que tenían estas casas torres. Por aquí cerca pasaban dos acequias, al sur Benetúcer, al norte la acequia Aljada, que da nombre al instituto público de la localidad. El escudo que he mencionado antes tiene a Illón, Mula, Rodríguez, Carrión y la Cruz de Calatrava. Un escudo con 4 cuarteles. En Santa Cruz nos queda la que posiblemente sea la casona más monumental de toda la huerta de Murcia, el llamado Palacete de la Seda, cuyos constructores o fundadores fueron los Maltés de Vera, unos nobles de origen siciliano, instalados primero en Alicante y después en Murcia. Al principio era el centro de una gran finca de viñedo, luego se convirtió en centro de producción sedera. Por eso se le llama Palacete de la Seda. Y como el propietario último fue catalán, pues llaman aquella zona vereda del catalán. Por aquí pasa la acequia del Ral, tapada, como no, para que la van a dejar destapada. Numerosos cables, parece que hay varias líneas de tranvía por aquí, pero no pasa el tranvía. El torreón se ve si te alejas un poco de la fachada, es un edificio macizo, de gran calidad, con este acceso adintelado de piedra.
y lo que le rodea ya no es huerta, son chalets. Pero bueno, y eso está a las afueras de Santa Cruz, no está en el centro, ¿eh? Está en una zona a las afueras de la pedanía. En Covatilla, este modelo que replica en versión ecléctica la arquitectura de Torreones, en versión burguesa, que son las ruinas de la casa del tío Pai. Y en Santomera, por terminar ya muy rápido con la orilla norte, tenemos dos antiguas almazaras, la de los Mesegueres y la de los Murcia. La de los Mesegueres, por los últimos propietarios, pero en realidad la fundaron los descendientes del arzobispo de Palermo y virrey de Sicilia, don Juan Lozano, que era de Jumilla. Nos queda el escudo de alianzas matrimoniales y la acrótera, que es un elemento muy raro en la arquitectura murciana. Esta acrótera, este elemento que remata el frontispicio, se llama acrótera. En mejores condiciones está la otra casa, la llamada Casa del Huerto, de los Murcia, de los Scritch, que conserva casona, antigua almazara y ermita. El huerto no existe. Y la acequia Zaraiche que pasa al lado, entubada. No la van a dejar al aire, ¿para qué? En Santomera también nos quedan otro par de ejemplos. Esta quinta de Don Juan, ecléctica, con esta torreón almenado, con un escudo que no he conseguido identificar porque tampoco hay fotos de buena calidad, ni se puede acceder bien. Parece ser un escudo rococó más antiguo, no se sabe si vino de otro lugar. Y esta mansión o esta casona llamada del canónigo, de los canónigos, en la pedanía del Siscal, ya en el límite con Orihuela. Hay más ejemplos, paso al sur muy rápido. Alcantarilla, una de las más famosas, la Casa de las Callitas o de la Inquisición. Esto era una casa, torre, con torreón que se ha perdido en las remodelaciones recientes, que la han convertido en archivo histórico municipal, pero también vemos esta galería famosa de arcos de medio punto. Aquí aparecen solo 4, hemos visto ejemplos de 6, de 7, veremos una de 8, y tiene en medio el escudo de la Inquisición. Entonces la gente dice, pues no, aquí hubo un tribunal de la Inquisición y aquí hubo brujas. Pues no, aquí hubo brujas, hay una fiesta de la bruja, pero que no tiene ningún rigor histórico. Lo que pasa es que la gente se lo pasa bien y no les vamos a decir que ahí no hubo brujas porque no te lo aceptan, pero si hubo alguna bruja, pues como en cualquier sitio, alguien que mirar al mal de ojo y cosas de ese tipo. Pero el único tribunal de Inquisición estaba en lo que ahora es el Colegio de Arquitectos, el antiguo Alcázar Nuevo de los Reyes Cristianos de Murcia, con un tribunal por reino o por distrito, había bastante. Aquí lo que hubo fue un señor que en el siglo XVIII edificó una casona y como no tenía privilegio de hidalguía, no pudo poner su escudo de armas y puso el de la Inquisición porque tenía un hermano que trabajaba de sacerdote en el Santo Oficio y él mismo tenía el título honorífico de familiar del Santo Oficio. Familiares que tenía derecho a llevar espada y a vigilar supuestamente la moral, las costumbres públicas, la defensa de la fe católica. Pero bueno, eso le hizo emparentar también con familias que sí que tenían derecho a poner su escudo, como son los Sánchez de Moya o los Pérez de Tudela. Esta casa está a las afueras de Alcantarilla, junto con la ermita en manos privadas. Ahora la ermita parece que se va a restaurar por fin. Es una de las más antiguas de la huerta, el paraje de la Voz Negra. Lo construyó la familia Rocamora, unos nobles de origen oriolano, que tenían varias propiedades en la huerta. No se ve aquí en la foto, pero en el lateral tiene contrafuertes, como la ermita vieja de Santa Cruz. Hay quien interpreta eso como antiguas mezquitas o antigua alquería musulmana. No parece que sea solo una ermita del barroco o del 18, sino que puede tener un origen más antiguo. La casona sí parece lógicamente más reciente, ¿no? Ha perdido la campana, la espadaña. Aquí se hacían romerías antes de la Virgen de la Paz, que ahora se hacen en el barrio de Las Tejeras, una de las zonas de expansión de Alcantarilla. También hay mansiones modernistas que imitan este estilo, con torreón central, en este caso una obra de Pedro Cerdán, frente a la estación de ferrocarril de Alcantarilla, que también parece que por fin se va a restaurar. Esta obra tendrá un siglo de antigüedad o menos, obra de Cerdán. En Puebla de Soto nos queda la ermita de la Escudera, no queda la casona antigua, solo escudo, pero el escudo que da nombre al carril y al entorno de Huerta, que es el carril de la Escudera por la familia Escudero. Nos quedan escudos tanto en Puebla de Soto como este que estaba en Aljucer y que se trasladó al Museo Arqueológico de Murcia, y este que está en Aljucer, al lado de la iglesia, que no puede tener más cables rodeándolo, está pidiendo auxilio, bien de interés cultural. Así tenemos el patrimonio. En la ciudad también hay unos cuantos así, no hace falta irse a las pedanías. Pasamos por aquí por la calle Riquelme o alguno que hay aquí en San Antonio, en la calle Sagasta. También tienen otro ahí con un aparato de aire acondicionado. Está estupendo. Hay unas mezclas aquí de estilos que son muy bonitas. Aquí posiblemente, aunque no sea Casa Torre, pero lo he querido poner porque son los dos escudos posiblemente más antiguos de toda la huerta. Son los escudos de Rodrigo Puigmarín y Soto, fundador de La Raya y señor de la Puebla de Soto. Estos escudos, que aluden a 1545, aunque quizás sean un poco posteriores, es de cuando funda La Raya y la entonces ermita, hoy parroquia, después de la Riada de San Lucas, en 1545. A las afueras de La Raya está esta casona ya del principio del 20, que es la Generala, que no tiene nada que ver, no es el nombre de la empresa actual, sino que era la mansión del general Llamas del Toro, que era director de la fábrica de pólvora de Jabalí Viejo, general de origen buleño, porque los Llamas son nobles que vienen de Mulo. Además son nobles también, aunque aquí no puso escudo, Esta casa de Rincón de Seca, la segunda posiblemente más antigua de toda la huerta, en la Cruceta, a las afueras del pueblo, junto al Soto, el río Segura. Una casa que aparece muy modesta, pero que tiene varios elementos inauditos en Murcia, empezando por el alfiz.
No queda ningún otro alfiz ni en la ciudad ni en la huerta. Solamente queda uno en Mazarrón, en la iglesia de San Andrés, que es del 16, y varios en casonas antiguas de Mula y en el convento de San Francisco. Este es el único que queda en Murcia. Uno de los remates inferiores hace años que lo destruyó un camión. Como es un carril muy pequeño, se metió por ahí un camión y se lo llevó por delante. No se ha repuesto. Esta casa perteneció primero a los Fontes y terminó en manos de los marqueses de Río Florido, viudes, Pascual de Riquelme, que lo vendieron a unos antiguos aparceros en los años 50. Se llevaron la puerta antigua de madera. Afortunadamente intentaron llevarse el escudo y ya los caseros dijeron: no, la casa ya es nuestra, el escudo no te lo lleves. Pero bueno, queda también esta reja antigua, las demás no son tan antiguas, la casa está abandonada desde hace muchos años, la acequia que pasaba por aquí al lado, un ramal de la Pulmarina se tapó, mis abuelos que vivían enfrente se murieron. Esto es un viaje a la tristeza. Los primos, los tíos, los vecinos de mi abuelo, es decir, se murieron los mayores, taparon la acequia, la huerta se murió en sentido no solo metafórico, sino literal. Pero bueno, esto es así, el escudo es muy bonito, con 5 apellidos: Fontes, Albornoz, Verástegui, Riquelme, Mendoza. Este señor que construyó esta casa en torno a 1640 era regidor del Concejo de Murcia y alcalde de la Huerta. Su mujer era doña Juana Riquelme. Por eso está el apellido aquí incluido. No suelen llevar 5 apellidos, suelen llevar uno o una cifra par, 2, 4, aquí aparecen 5. Esta casa de Nonduermas, las fotos las copié del ponente de mañana porque el dueño no me dejó hacerle fotos a la fachada. Parece que es una agresión o que voy a delatar o compartir que tiene algo valioso y le van a robar. Entonces las tomé de Antonio Vigueras. Están junto al Camino Hondo, del que hablará mañana Antonio Vigueras. Y lo más llamativo es la inscripción que se conserva. Se acabó año 1673. Está rehabilitada, estas fotos ya tienen unos años. El escudo es de los Sánchez de Moya López. Quedan escudos de esta familia en Jabalí Nuevo, solo el escudo. Este de Aljucer está peor todavía que el anterior, está pidiendo auxilio. Es una vergüenza tener un bien de interés cultural así. Medio escudo al aire, ha perdido uno de los cuarteles, el otro está enlucido. Los cables, yo no sé esto cómo se sostiene todavía. Hay otro de esta misma familia, posterior del 18 en Alcantarilla, en un edificio moderno, horrible, pero por lo menos lo ha dejado en su sitio. Está cerca de la calle Mayor y del Ayuntamiento. Y luego están los 2 escudos del Palacete en la Plaza de las Balses, que actualmente en la Casa del Mapa solo queda la fachada, y a ambos lados del balcón principal están Sánchez de Moya López. La gente tradicionalmente cuando veía 13 roeles en Murcia decía Calvillo. No son Calvillo, son López. Tenemos el privilegio de hidalguía en el archivo municipal de Murcia, coloreado con sus colores. No es Calvillo, es López. Roeles amarillos sobre fondo azul, como se dice en heráldica azul, ¿no? En Aljucer nos queda esta famosa torre, la única de las muchas que tuvo de los Alburquerque, aunque en realidad los dueños no eran los Alburquerque, eran los primitivos fundadores, eran los Fernández de Lima. Nos queda el escudo sobre la ermita, el de la Casa Torre, que estaba muy deteriorado, terminó en los fondos del Museo Arqueológico. Es un brazo armado con una espada que sale de un castillo. Pero bueno, esto se ha rehabilitado como establecimiento hostelero, se ha reconstruido por dentro, pero por lo menos lo han salvado de la desaparición absoluta, como le pasó a Torre Pollo y a otras torres de Aljucer. De Torre Pollo queda la ermita con escudo, no la he traído porque la torre aneja no queda. Torre Pollo sería el vizcondado previo al marquesado de Torre Octavio, de los Binader. O sea que todo esto al final son, si tiramos del hilo, son títulos nobiliarios, sobre todo del 18, que acaban consiguiendo o incluso comprando. En el barrio del Progreso nos quedan las ruinas de la Torre Caradoc, que construyó un lord inglés y que ha dado lugar incluso a alguna novela recientemente. Siempre están rodeadas de árboles majestuosos, casi selváticos, en un paisaje sumamente subjetivo si se cuidara. Y en la subida al Santuario de la Fuensanta, en Santo Ángel, nos queda una de las mejores torres o casonas de la Huerta, también obra de Pedro Cerdán, que es la Torre Cierva, que era del famoso ministro don Juan de la Cierva Peñafiel. Aquí venía a hacer curas de sueño, según el profesor Vilar. Cuando descansaba de los ajetreos de la corte y del Congreso de los Diputados o de la Semana Trágica, se venía aquí y se hacía sus curas de sueño. En la Guerra Civil fue hospital de las Brigadas Internacionales. Aún así, conserva mobiliario y decoración antigua, modernista, que fue diseñada en parte por el propio Cerdán. No se puede acceder, hay fotos en internet, no he querido traer muchas fotos tampoco, aunque ya hay demasiadas. Y bueno, creo que está en manos de la Fundación Caja Murcia. Tiene un edificio auxiliar que se llama la llamada Casa del Pino. Y luego al lado está la finca de otro aliado y amigo político de don Juan de la Cierva, que es la casa de Emilio Díez de Revenga, que fue alcalde de Murcia y senador. Es decir, los factotum de la España de la Restauración, los caciques, los padres de la patria, imitan a los nobles en su forma de invertir en tierra y construirse mansiones con muy buen gusto artístico. Eso no hay que negárselo. En Alberca también nos queda algún escudo, solamente he traído esta foto desde el conde de la Granja de Rocamora. En Algezares, de finales del 17, en Algezares, la Rosaleda, antigua casona de la familia Barceló, que actualmente es de propiedad pública, y el antiguo huerto es un parque. Esta es una mansión ecléctica con este revoco maravilloso, en tono ocre, que imita la arquitectura popular de la tierra, no solamente de Murcia, de todo el Levante.
con ese torreón también. En San José de la Vega y en Torrehuela tenemos otro ejemplo lamentable del estado de conservación. Este no es ya por el valor arquitectónico que tenía, sino porque aquí nació un tal Antonet de Gálvez. Pero como Antonet de Gálvez siempre estuvo peleado con los poderosos, ¿para qué vamos a cuidar nada de él? ¿Para qué vamos a hacer una casa museo como habría en otro sitio? Dejemos que se caiga a pedazos. Olvidémonos de los federalistas y de los republicanos y de los revolucionarios que solamente nos van a traer plagas y epidemias. Así que se caiga. Y es lo que ha pasado. Si cuando se deja morir algo, si hubiera sido un templo o una cosa así, por lo menos habrían restaurado algo, lo habrían pintado, nada. En Beniaján quedan restos solo muy modestos de esta antigua torre que fue monumental de la llamada Torre Amores, en el camino del mismo nombre. El escudo, esta foto tiene hace unos años, como se tiró parte del edificio, gran parte está junto a un almacén, sujeto solo por la parte inferior. Yo no sé cómo estará ahora, tengo que ir a verlo. Ahora que tengo prácticas escolares allí en Beniaján, en un colegio, pues me pasearé por la huerta porque esa zona no la conozco tan bien. Son escudos que tienen su réplica idéntica en la ciudad. Este está en la Plaza Amores, se llama igual que el carril, junto a la iglesia de Santa Eulalia. Pero este, al reubicarlo en el edificio moderno, perdió parte de la decoración rococó, sobre todo la parte inferior. Son escudos espectaculares de hacia 1770, de una familia de origen gallego, Sánchez de Ulloa, Seijo, Freijas, todo apellido gallego, instalados aquí en Murcia. Son escudos rococós, además de grandes dimensiones. El de la huerta estaba hace unos años mejor que el de la ciudad. Esta casona es un icono del paisaje de la huerta. Por ejemplo, aparecía en la portada del libro de Guy Lemenier, en una foto magnífica que le hizo Flores Arroyuelo. Esta es la portada de ese libro, de los señoríos murcianos. Esta casa del Rincón de Almodóvar, de los condes de Almodóvar, que en principio fue de los Santa Cruz Fajardo, por eso conserva el escudo más antiguo en la fachada. Tiene un aspecto de verdadera fortaleza que domina el paisaje en un meandro del río Segura de la Huerta de los Ramos y en una finca de cítricos que sigue cuidada. El edificio necesita restauración, espero que lo restauren porque la familia ha pedido permiso para restaurarlo y no se lo han concedido. Esperemos que se restaure. Por aquí al lado pasa la acequia de Benicomay, es una continuación de Alquibla o de Barreras, que riega las huertas de los Ramos, Alquerías, etcétera. Sí, y afortunadamente no se ha tapado. Aunque está hormigonada, no son los cauces de tierra o de mampostería, está hormigonada, pero al menos no la han tapado. También hay escudos de los Santa Cruz Fajardo en la iglesia de Aljucer y en la mansión urbana que tenían en la calle Trapería, de la cual nos queda la portada con almohadillado en punta de diamante, aquí no se ve bien, pero la conocéis seguro, y el escudo esquinero de los Santa Cruz Fajardo, una familia burgalesa, Santa Cruz, que emparenta con una rama segundona de los Fajardo murcianos. Tiene este escudo esquinero, igual que el de los Ramos, una bordura donde pone Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Esa es eso lo llevan ellos en las armas. Hay invocaciones a la Virgen o a los santos que forman parte de cierto escudo. En el 18 se añadió el famoso arco de Santo Domingo en esviaje, en curva, para comunicar el palacete de los condes con la capilla del Rosario de Santo Domingo, de donde eran patronos. Así, para ir a misa no tenían que salir a la calle. Esos son los patronatos privativos y los privilegios de esa nobleza. En Los Ramos, muy cerca de la casa torre de Almodóvar, está esta torre llamada Miralles, pero los Miralles fueron los últimos guardeses, dueños de la finca. Creo que la compraron recientemente el Ayuntamiento de Murcia. Y tiene una magnífica galería de 8 arcos de medio punto. El palmeral, bien cuidado y conservado, y la ermita. También pasa por ahí la acequia de Benicomay. Los dueños primitivos, aunque no quede el blasón, son los Rocamora, no los Miralles. Los Rocamora vienen de Orihuela, son condes de la Granja y marqueses de Rafal, y algunas de sus ramas segundonas se instalan aquí en Murcia y también en la Alcantarilla, como hemos visto en la Voz Negra. En Los Ramos nos quedan ruinas ya muy maltratadas de una antigua almazara, a los pies de las ruinas también del castillo de Tabala, son todas ruinas, que esta llamada Casa Blanca, vemos en qué estado está, no hace falta describirlo, las fotos hablan por sí solas. En Alquería, hasta hace unos años, apenas una década, un poco más, estaba en pie las ruinas de la Casa Grande, que era la finca del conde de Floridablanca. El título nobiliario o el título para su condado que eligió don José Moñino fue el de la Florida Blanca, por esta finca que tenía en Alquerías. ¿Para qué vamos a mantener esto en pie? Se derriba y además algún espabilado que vivía por ahí cerca, o espabilada, no sé el género, robó el escudo que estaba en muy malas condiciones de conservación, que era del apellido Moñino, el apellido del conde de Floridablanca. Luego también están las ruinas de esta antigua almazara llamada de las monjas en Ceneta. Termino, sí que sí, en 2 minutos. Ejemplo de lugares del campo, del secano, Sangonera la Verde, la Torre Gil, otro ejemplo vergonzante de la desidia por el patrimonio y por estas casonas inmensas. Además, una de las fincas más grandes, más lujosas que llegó a haber en Murcia, con este añadido neoclásico del 19 que sirvió de residencia a los condes de Villamantilla de Perales y donde alojaron su colección o parte de su colección de pintura antigua, que luego ha terminado dispersa, ¿no? Llegaron a vivir aquí, va a estar aquí hasta la Guerra Civil. Tiene una casona, una antigua almazara, restos de una ermita.
rejería artística que rodeaba la finca, que ha sido expoliada, todo lo que sea madera o hierro, todo eso a la chatarra y a venderlo, no lo vamos a dejar en su sitio. En Cañadermosa está esta casona neoclásica de los condes de la Real Piedad, que es la familia Chico de Guzmán. Tienen otra más bonita en Santiago de la Ribera, en pleno paseo marítimo, más de residencia de veraneo, ¿no? Porque ellos eran familia de los Barnuevos, casaron con unos Barnuevos, entonces hicieron sendos chalets para pasar las vacaciones o los días de verano juntos, ¿sí? La familia unida siempre está mejor, ¿no? Pero tienen esta finca en Cañadermosa. En la de Santiago de la Ribera también tienen su escudo y en Cejín también tienen su palacete, o sea que tienen un patrimonio. El título es tardío, el título decimonónico. En Sucina nos queda esta espectacular Hacienda Riquelme, que es centro de un resort con campos de golf. Recuerda más bien estos grandes mansiones o cortijos andaluces, con esta finca principal con torreón, este antiguo aljibe, este antiguo palomar, que actualmente es un establecimiento hostelero, y rejas de gran calidad artística, dos escudos, este de los Riquelme más antiguo, manierista, y otro del 19, que se llevó a esa finca procedente del palacio urbano de la calle Riquelme, donde estaba el palacio de estos Riquelme, que eran los marqueses de Salinas, del río Pisuerga, y marqueses de las Almenas. En este palacio neoclásico es donde estaba alojado el Belén de Salcillo, porque era propiedad de estos Riquelme. Lo encargaron ellos, sus antepasados, hasta que lo vendieron. Afortunadamente estuvo en Madrid expuesto a subasta y no salió de Murcia, se pudo comprar por el ministerio, pero podía haber acabado en cualquier colección o museo extranjero. Otros Riquelme, no me voy a detener, eran los que tenían su palacete en la calle Jamonerías, esquina Platería. Ese palacio era más antiguo, del 16, queda la portada trasladada al Museo Salcillo. Pero estos no eran los dueños del Belén, los dueños del Belén eran estos de la rama que también tenía la hacienda Riquelme de Sucina. También hay otras haciendas similares, como la de los Molinas, al pie o las estribaciones de la Sierra de Escalona. En San Javier, que era municipio de Murcia hasta principios del 19, nos queda esta magnífica hacienda Roda, que ahora está a la venta. Si alguien tiene varios millones de euros, la puede comprar. Se construye en el 17, luego se amplía en el 18 con aire de cortijo andaluz. Con esta, aquí no se ve bien, pero tiene tanto dentro de la iglesia como en la fachada, con azulejos, los escudos de los Roda Avellaneda, condes del Valle de San Juan, que llegaron a ser una de las primeras, si no la primera fortuna de la provincia de Murcia en el 19. Y aquí está la iglesia de los Remedios. Se unen ambos edificios con un arco que tenemos aquí de medio punto. Dentro de la finca, sorpresa, se han identificado hace poco los restos de la decoración, de parte de la decoración de la fachada de un palacete de la Trapería de Murcia, que era la llamada Casa de los Navarros. Siempre se le ha llamado de los Celdranes, pero este escudo es de los Navarros. Solamente quedan restos de los salvajes. Tenemos 4 parejas de salvajes tenantes en Murcia. Esta sería la quinta, posiblemente habría alguna más, la Casa de los Descabezados, etcétera. Solamente nos quedan restos muy pequeños dentro de esa finca, incluida esta acrótera que no tiene correspondencia con lo que era esa portada. Pero bueno, como tenía un patio renacentista, a lo mejor viene de ahí. En el pueblo español de Barcelona, en Montjuic, está la réplica de esta fachada como representativa de la arquitectura de la provincia de Murcia. Sabéis que va por provincias y por lugares emblemáticos de España. En el museo, en otros sitios tendría más, pero como está en Barcelona y en Barcelona no quiere saber mucho ahora de España, pues el pueblo español ahora ya no tiene tanto tirón como tuvo en su día. En Torre Pacheco nos quedan restos de la llamada Casa Fontes, porque los Fontes son descendientes del Deán Pacheco, que fundó la localidad. Está restaurada, ha perdido este torreón, y en las pedanías de Pacheco nos queda alguna casona interesante que ya termino en medio minuto. Esta de Balsica, del vizconde de Ros, un general de la época isabelina, que recuerda a un castillo medieval. La estación de Balsica de ferrocarril se construyó aquí al lado porque era una finca del general. Entonces, siempre que hay obras, aunque hay dinero y especulación, pues si puedo hacer una estación cerca de mi dominio, ha pasado ahora con el AVE en Guadalajara, en otros sitios, aunque tenga que alejarla, pero que pase por mi finca, que así gano plusvalía. En el Jimenado nos quedan varias casas antiguas, incluida esta de Pedreño, que creo que es de Domingo Pedreño, el descendiente, ¿no? Un profesor, investigador de temas históricos. Y luego nos queda también en el Jimenado la llamada Casa Roca, de los Roca, con escudo, esa es más modesta. Y en los Alcázares, esta es la última diapositiva, es una antigua torre de vigilancia costera del 16, que luego acaba en manos de... está junto al Mar Menor, también en el centro de un campo de golf, por eso no le pude hacer el foto al escudo, porque estaban jugando al golf y las pelotas de golf son peligrosas cuando llegan a cierta velocidad, entonces tampoco... Pero tiene el escudo de la familia Bienvengut, que eran regidores de Cartagena y capitanes de milicia, son los que fundan el señorío de Olla Morena y Rame a principios del 17. Luego ese señorío se vuelve a integrar en el Concejo de Murcia, porque Murcia no quería perder jurisdicción y por tanto impuestos. Termino ahora sí que sí, les pido perdón por haberme extendido tanto, demasiadas diapositivas. Cualquier pregunta o cuestión en la que no estén de acuerdo o que me quieran comentar, estoy a su disposición. Gracias.
cosa. Sé que es un poco tarde, pero si alguien quiere preguntar algo... Y sé contestarlo, claro, esa es otra. Sí, yo estoy un poco de vuelta de la, digamos, interpretación del número de habitantes del municipio de Murcia. Porque el municipio de Murcia sí son casi 500.000, pero la ciudad no llega a los 200.000. No llega a la mitad. Que vamos, y que la mayoría de todo lo que está sacando de las pedanías, si das una vuelta por las pedanías, la mayoría se están en más tremendo abandono, ¿no? En todos los aspectos. Sí. Pero que me fastidia mucho que cuando dicen la sexta ciudad de España, Séptima, sí. Ya, es verdad. Y entonces a mí, cuando veo esa manipulación de datos, me rechina. No, yo lo quería decir, pero claro, tenía que ir muy rápido. A nivel de municipio, séptimo de España. A nivel de ciudad no es la séptima ni de lejos. Pero es que, claro, tenemos municipios de casi 900 kilómetros cuadrados con 54 pedanías. Entonces tiene un poblamiento disperso que le hace que, además, con el valor que tiene la vivienda y el alquiler en Murcia, pues la mayoría de la gente se haya ido yendo hacia el extrarradio, porque en Murcia... Sí, pero que en Murcia es más costoso vivir, ahora porque se ha crecido mucho, pero en los años 60, 70 no había tanto espacio, tanta vivienda. Entonces la gente... Sí que es verdad que vino mucha gente de fuera a Murcia, cualquiera que hable con alguien, alguno de sus abuelos o abuelas ha venido de algún pueblo, de los alrededores, de otro lugar de la provincia, pero también ahora se ha producido en las últimas décadas el efecto que hace que por primera vez las pedanías tengan más población que la ciudad. Siempre ha sido históricamente al revés. La ciudad concentraba la mayor parte de la población. Las pedanías eran caseríos dispersos de huerta y de campo, en torno a una ermita, una casa-torre, eran 4 calles. Ahora tenemos pedanías de 20.000 habitantes, de 15.000, que en cualquier otra provincia serían municipios. Algunas lo intentó hace años y no tuvo éxito. El centralismo murciano sigue pesando bastante, pero sí, si en la ciudad está mal el patrimonio, pero es que las pedanías, es una pena. Fue Santomera y porque pilló los años de la transición, pero si fuera ahora no le daban permiso de ningún tipo. Benier se separó porque era un marquesado y no volvió al concejo de Murcia, pero Espinardo, que estuvo separado a varios siglos, volvió, bueno, tú lo sabes, que eres de Espinardo, volvió a ser ayuntamiento. Aparte que las pedanías, cuando tenían su propio ayuntamiento en el trienio liberal y demás, luego pedían voluntariamente regresar al ayuntamiento porque no podían sostener el chiringuito. Eso vale dinero, hay que tener personal y al final pedían su reingreso en Murcia. Pero a pesar de lo que dice Manuel, el municipio es un conjunto de población y territorio y el municipio de Murcia es el séptimo de España por población y territorio. Y debería tener más riqueza en más presupuesto, eso sí. El ayuntamiento de Murcia, no. Debe tener más presupuesto. Eso no es lógico que Málaga tenga casi el triple de presupuesto que Murcia. Sí, por eso Málaga ha ido hacia arriba y nosotros pues no vamos a comentar, tampoco hace falta entrar en detalles. Como gestores culturales vosotros lo sabéis. Málaga ha ido hacia arriba, sí. Y Murcia, ¿dónde se ha quedado? ¿Dónde se queda? Nosotros tenemos un presupuesto muy limitado. Prácticamente los últimos 20 años. Así no se puede crecer. Y luego, Raimundo, una cosa que no me canso de decirlo, porque estoy trabajando en esto. En el archivo municipal hay una colección de 13 álbumes de fotos hechas entre los 30 y 40 de todo lo que era la ciudad. Cada álbum son 250, 300 fotos y estamos hablando de 13 álbumes. Es un documento que tenéis que consultar. Creo, no sé si está en la red. No lo he visto. No está. Tú lo has visto también, ¿verdad? Y conviene para los investigadores porque es un documento audiovisual impresionante, porque este fotógrafo se metió dentro de los palacios, dentro de las casas nobles. Sí, fotos de los interiores es muy difícil tener, porque como no sé que tenga amistad con alguna familia. Con anotaciones suyas personales, y es un documento para tu visita. Este sí. Colección Crespo. Cutilla de Mora y su antiguo maestro, que también era médico como el García Servet, también tenían un archivo, y lo tiene Cutilla de Mora personal, que de vez en cuando publica en redes, desde cuando ellos se movían por la provincia y por otros sitios, con su cámara en mano, iban tomando fotos de dos molinos, almazaras, casas torres, yacimientos arqueológicos, iglesias. Eso lo tiene en su colección particular. Algún día supongo que también esté disponible para algún sitio. Ya. Me parece que había una palabra pedida antes, sí. Perdón.
¿Cuál crees tú que puede haber sido las razones múltiples por las que, por un lado, históricamente, o en los últimos años, los habitantes de la ciudad le hayan ido dando la espalda a la huerta, ¿no? Y vamos, también la ignorancia masiva de nuestra propia historia, del origen de la ciudad, de la importancia del sistema de las familias, o sea, que realmente no se ha valorado ni se ha conocido, y hay una ignorancia grandísima. Y luego, por otro lado, también, por parte de la gente de la huerta, también de la propia mentalidad, que vale, que sería la miseria que había y tal, ¿no? Pero de la propia mentalidad de la gente de la huerta, pues de la mala, o sea, de concebir el progreso también como abandonar la bicicleta, o sea, todo lo que ahora se pone en valor ha sido progresivamente sustituido por las políticas de la modernidad malentendida de los vehículos, hay que llenar, o sea, todo el mundo tiene que tener 3 vehículos, 2 vehículos, o sea, hay que, no sé, ¿qué crees tú que puede haber sido las razones de todo eso? Porque somos muy ignorantes. Sí, bueno, lo primero es que aquí tampoco tenemos una tradición bueno, hay una tradición folclórica importante, no lo he dicho antes, pero ahí sí que se ha reivindicado y sí que recuperaron cantos tradicionales, música, los auroros incluso que estuvieron a punto de desaparecer se han salvado, han reaparecido campanas, es decir, se ha hecho un poco más de caso a la vertiente folclórica, musical, que está muy bien, que además le viene muy bien a las autoridades de turno para inaugurar no sé qué, para dar pregones, para ir a las pelotas de patiño, que está muy bien, pero todos los pregones te ves a las mismas autoridades, que van cambiando cada 4 años, 8, pero la parte de paisaje, de legado, que además mezcla varios tipos de patrimonio, etnográfico, hidráulico, arqueológico, civil, religioso, natural, la gente no lo ha valorado como un todo, porque ya no nos da de comer, entonces ya lo que valoramos de la huerta es residencial, ciudad, pueblo, dormitorio o lugar de fin de semana de barbacoa y arroz o paella. Ahora dicen paella todo, pero de arroz con no sé qué. Entonces no hay ese vínculo que la gente que cuidaba la tierra o que riega la tierra, que todavía cuida sus parcelas, aunque no sean rentables, se acaba perdiendo o se pierde con los últimos huertanos, con la gente que ya, los hijos y los nietos de esa gente. Me puede gustar el tema de la huerta a nivel cultural, pero estar todos los días ahí trabajando o toda la semana, eso hay poca gente que le guste. O tampoco son fincas rentables, son fincas muy pequeñas. Todavía queda algo de fincas rentables grandes en la zona oriental de la huerta, Alquería, lo único que queda. En Santomera también en parte nuevo regadío. Entonces ya no nos da de comer. Visión que quedamos reducida es la folclórica. 2 semanas al año de fiesta de primavera, feria de septiembre, zarangollo, el paparajote, no sé qué, no sé cuánto. La versión ocio, tiempo libre, pero la versión de ir a cavar y de echar ahí el lomo, eso hay poca gente que les educa, aunque tuviéramos productos de proximidad, agricultura ecológica, variedades de frutos o de especies, no sé, de las gallinas, no sé qué, que se han perdido, autóctonas o que están a punto de perderse. El chato murciano hace unos años iba a perderse, lo recuperaron varios ganaderos, pero estuvo a punto de perderse, quedaban muy pocas decenas de parejas reproductoras. Es que es un patrimonio que no es solo edificio, es una forma de vida, y como ya no vivimos de la tierra, que la mayoría estamos en el sector servicio, y el que se queda en el paro, menos en la agricultura, quiere trabajar en cualquier cosa porque es una profesión que no ofrece muchas perspectivas de ganancia, lo que ofrece es pasar frío, calor y esfuerzo. También nos falta un poco el anclaje educativo. Hay otros lugares de España, sobre todo en el norte, donde no ya solo en los colegios o los institutos, sino que en los colectivos vecinales apuestan decididamente porque si les queda allí, aunque sea una pequeña mansión, los restos de un torreón, restaurarlo y de considerarlo algo de todo, una herencia colectiva. Aquí es lo que decía Paco ayer. Aquí si tengo, aunque sea media ataúd, un solar, la vallo y que no entre nadie. Y este señor que no me haga foto al escudo porque ¿quién eres tú para hacerle fotos? Aunque conocía a mi padre, tuve que presentarme. Aquí fotos no quiero, pues, ¿vale? Tampoco en el Museo del Prado, no te voy a hacer ninguna foto aquí a la Remanguillé. Pero es una cosa privativa, no me la toques. Y, por supuesto, si tengo algo valioso, no lo quiero compartir con nadie. En otros sitios tienen otra cultura más avanzada. Hay mayores niveles también educativos. Aquí termino con este dato, de haber sido una de las provincias con más analfabetismo, no reciente, pero hace 2 o 3 generaciones. De esos mimbres, pues tenemos luego también más fracaso escolar, más abandono. Es decir, que tenemos un punto de partida que no es el del norte o el centro de Europa. Más civismo, más aprecio por lo que te rodea. Aquí lo que me rodea
Si puedo dejar los escombros de la obra y ahorrarme ir hasta el punto limpio, pues lo hago, o lo hacen. Entonces, con esos mimbres, no todo el mundo, ¿no? Pero abunda. A mí me gustaría tener una solución. Lo único que yo puedo hacer es, pues en mi tiempo libre o en mi rato, pues aunque sea en las redes sociales, hacer un poco de denuncia, decir, oye, esto tiene un valor, quiten los cables de aquí, pero a mí no me va a hacer caso a nadie, porque yo no tengo representación política ni fáctica, ni quiero tenerla. Bastante tengo ya con los de la Cierva y toda esta gente, o los que tuvieron, o los que tengan ahora el poder, pero es que el servicio de patrimonio histórico que se creó en los 80 en Murcia cuando asumieron las competencias, ¿cómo está ese servicio? Está desmontado, la gente se ha jubilado, no lo renuevan los cargos. ¿Cómo va a haber una red de agentes en la región, no digo en Murcia, en la región, que vele por el mantenimiento de los yacimientos arqueológicos, de los bienes de interés cultural, etcétera? Porque esa gente hace informes negativos. Es que eso no hay medio. Está desmontado, sí, perdón. Si me permite, Manolo, quería hacerle una... Bueno, en primer lugar, felicitar a Raimundo porque nos ha hecho un análisis completísimo, profundo, y aunque aquí muchos de los que estamos aquí conocemos, Claro. Estamos muy intensos en esta temática. Y yo mi reflexión parte, bueno, pues un poco de la última pregunta que se ha hecho también, porque hay una cuestión de idealización folclorista, en el sentido peyorativo del término. Pero yo quería empezar brevemente por una... Bueno, como los años me acompañan, creo que me acompañan por mucho tiempo, referirme a una conferencia impartida en el año 1977 en el Colegio de Farmacéuticos y promovida por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia, donde se celebraba el 200 aniversario de la creación de la Sociedad Económica. Y allí, Paco Flores Arroyolo, al que se ha referido, un gran amigo, y persona muy interesada desde el punto de vista etnológico, folclorista y además muy crítico, Paco Flores Arroyolo planteó una crítica sobre esa idealización de la huerta, esa idealización que nos ha llegado hasta ahora, incluso, poniendo de manifiesto cómo la huerta era un espacio, tal y como tú has señalado, un espacio, digamos, con mucha necesidad de ser conservado, de ser restaurado y de entenderlo como un conjunto en sí mismo de realidad. Eso llamó mucho la atención en aquel momento, en 1977, me estoy refiriendo. Y sin embargo, escuchando tus palabras, se observa una continuidad en el problema. Es el mismo problema. Claro, la última pregunta es que señalaba, ¿cuál es la cuestión de fondo de esto? ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esta situación? Y yo me voy a referir ahí a una página que leí del director de La Verdad, que como sabéis suele publicar los domingos una primera página de reflexión general, y hace varios años, no muchos, 3 o 4, publicó una página en la cual señalaba no pertenece a Murcia, es procede de otra zona, pero paseó en una bicicleta con su esposa recorriendo la Huerta de Murcia y hacía una reflexión al respecto. Entonces, estas ideas nos ponen de manifiesto como, en primer lugar, somos nosotros conscientes a través de las palabras de Paco Flores de esa crítica, desde fuera ven lo que existe, y la pregunta es, ¿qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hemos tenido una idealización folclorista que ha tergiversado la realidad social e histórica? ¿Por qué no se ha planteado una recuperación global del conjunto? ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Dónde está la respuesta? Tú mismo planteabas en tu intervención, hablabas, ¿cuál es el futuro? Hablabas desde el futuro. ¿Cuál es el futuro de esta situación? Y nosotros nos podemos plantear también, ¿cuál es el futuro? ¿Existe realmente mecanismos que permitan una crítica suficiente y que comiencen a rectificar y a darle vida? Es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque la sucesión del tiempo histórico ha puesto de manifiesto unos planteamientos de determinado tipo que han tenido una fuerza tal que han ido rompiendo, arrollando y acabando con los símbolos, con esos puntos materiales que son testimonio de un pasado, de una época, y que con una idea de recuperación completa hubiese sido posible hacerlo. Entonces, ¿cuál es el futuro? Porque tampoco debemos de marcharnos de aquí con una sensación completamente negativa y tal.
Yo quería... Sí, me gustaría, no es sí. una pregunta, es una Ya. reflexión, pero también hacerte una idea, plantearte una para acabar. Antes de que Manolo me interrumpa, me deje terminar Manolo. No, espera un segundo, si me permite. Hay una idea importante en esto, trasladarlo a libros. Sí. Llevar a cabo una reflexión historiográfica y bibliográfica que permita dar a conocer una realidad que por lo menos quede testimonio de esa realidad. Y por supuesto apuntar y plantear posibles vías de integración entre una recuperación patrimonial y una sociedad actual. Pero claro, eso, yo recuerdo el discurso de ingreso de Francisco Calvo García Tornel en la Fundación Centro de Estudios Históricos. La verdad se ocupó de esa concepción de esto hace un par de años, me parece. Y Paco Calvo precisamente venía justamente una crítica fuerte, dura, hacia ese sentido de vuelta. Y desde el Ayuntamiento de Murcia en aquellos momentos, hace 2 años, se había idealizado. Y creo que esa idealización es completamente negativa. Porque lo que hay que plantear es la realidad histórica contradictoria que actualmente existe. Y eso es lo primero que hay que poner de manifiesto. Y eso se pone de manifiesto a través de bibliografía, a través de reflexiones escritas, que dejen un testimonio de eso que ocurrió. Porque comentarlo aquí está muy bien, quejarnos también, pero hay que dar pasos adelante. Y yo creo que ahí es donde podríamos ver. Esa era un poco mi conclusión. Sí, claro. A ver si puedo responder. No, voy a ser un poco el abogado del diablo. Y explicaré por qué. Bueno, igual me equivoco, pero es probablemente el único de las personas que hay aquí que tiene interés en la huerta sea yo, porque soy el único que tiene probablemente entre 18 y 20 tablillas de disponer. Quiero decir, soy el único que puedo hablar de algo real, ¿vale? Entonces, vamos a desprendernos de una idea. La idea de la huerta como un espacio cultural, geográfico, social, patrimonial y de protección. No. Seamos prácticos. Es decir, no seamos prácticos, veamos las cosas desde una perspectiva. Porque si no, vemos la huerta desde la perspectiva de el que vive aquí, más o menos concienciado de determinadas estructuras de protección del patrimonio, de su país. Pero yo os digo dónde va a ir a parar, por ejemplo, mis fincas de limonero. Son fincas de limonero de producción, ¿vale? Voy a deciros lo que va a pasar con ellas. Y esto que digo es un poco duro. Bueno, Paco me está oyendo hablar porque sabe de lo que estoy hablando. Lo que va a pasar es que los limoneros se van a cortar. Claro. Es decir, la gente que ahora mismo se pasea por los carriles que están pegados a sus fincas se van a pasear por el desierto. Motivo, no son rentables. Cada vez hay más pegas incluso para poderlas cultivar. Ya te cuesta dinero cultivarlas y no sacas del cultivo ni siquiera los costos. Sí. Vamos, como diría el ministro aquel del PP, es la economía, amigo. Quiero decir, una cosa es la perspectiva que tengamos aquí, que yo la puedo compartir y la comparto, pero otra cosa es la realidad. O sea, tú vas a la Huerta de Murcia y ya más que das un paseo, que Paco lo hace habitualmente. Solo hay que darse un paseo por la Huerta de Murcia para ver que cada vez hay más fincas grandes y pequeñas que estaban en producción hace 1 año, 2 años, 3 años, y que los árboles se han cortado. Es decir, la huerta a veces tengo la sensación, cuando iba a hablar de ella, de que es una cosa que tenemos idealizada desde la ciudad. Y vamos a ver, y no me malinterprete, ¿vale? Yo todavía soy lo que va de vez en cuando a ver cómo me fumigan, o a ver cómo me cortan o me ciegan la hierba, o a ver cómo se puedan guiar. Pero es que es verdad que tengo mucho hablar de la huerta y tengo a veces la percepción de que no soy consciente de que para mantenerla tendría que tener una idea que se llama rentabilidad. Si yo tuviera que poner un dato
del momento en el cual la huerta empezó a dejar de ser interesante para el huertano, aunque parezca de mentira, lo voy a decir. La huerta que rodea la ciudad de Murcia dejó de ser importante económicamente y por tanto a tener desinterés precisamente cuando el trasvase sustituyó el sistema de producción agrícola en la región. Es duro, es lo que hay. Es así. Y perdonad que haya sido el abogado del diablo del sistema. Contesto terminado. Vale. Yo no sé si voy a poder contestar a todos, pero bueno. Nos engañamos, yo estoy de acuerdo con que la huerta no se puede idealizar, pero nos engañamos si pensamos que la única alternativa a una vida mísera y cómoda y casi era lo que está pasando. No nos engañemos. La huerta ha desaparecido por pura especulación, que no pasa en Murcia, o sea, pasa en todo el mundo mundial. Es decir, quien maneja poder económico le interesa más ganar un dinero fácil y rápido para unos cuantos que pensar en un modelo de futuro sostenible, donde la forma de vivir, digamos, llegue a más gente. Entonces, ¿por qué el progreso se entiende como cambiar la bici por el coche? Bueno, eso es fácil. En Occidente, completo. Es lógico que si yo tengo acceso a un coche, cuando todo el mundo va al coche, pues yo no voy a ir. Pero en los últimos 40 años que ya se hablaba de todo esto y que ya se veía que se iba a una burbuja, no se detiene y no se planifica un futuro más sostenible porque no le interesa a que son los curadores de siempre. No es porque no tiene la vuelta de sí, es porque el ladrillo da más de sí. Pero el cambio climático nos afecta. No es como hace 40 años. Ahora nos preocupa más. Ya lo solventaremos. Yo, vale, sí, va a responder. Raimundo, lo que dices tú, tenemos algo que tiene más de 800 años en la Huerta de Murcia, que nos costó, Paco me lo descubrió. No, me lo Sí, lo descubriste y yo luché para conseguir aquello. Tenemos patrimonio de la humanidad, el Consejo del Pueblo, que es, los juicios son públicos y cuando uno va allí se ve exactamente qué es lo que pasa en la huerta. En la candidatura se hizo a la parte del Tribunal de Aguas de Valencia. El Tribunal de Aguas de Valencia, Valencia Municipio y Valencia Comunidad lo ha integrado en su circuito turístico y educativo. O sea, los jueves por la mañana a la puerta de los remedios de la catedral. Van los guías turísticos a enseñarte que yo no importa, pero el protocolo del Tribunal de Aguas de Valencia está en. ¿Dónde habéis visto en Murcia municipio, Murcia que el Consejo del Pueblo esté como atractivo turístico? Pues también lo vamos a hacer sin interés. No tiene ni cultural ni turístico. de interés transitivo. No sé si lo bueno. Yo no quiero alargar esta magnífica conferencia que nos ha dado el profesor, pero yo sí soy optimista. Yo quiero pensar que Murcia tiene mucho futuro, la Huerta tiene mucho futuro, pero para eso necesitamos cambiar cada día. Porque siempre hay una culpa a otro. Y es cierto que todos tenemos nuestra parte de culpa, pero tenemos que cambiar cada uno y aportar nuestro grano de arena. Hasta que las instituciones no lideren este cambio, no vamos a solucionar nada.
la Junta de Hacendados sigue en la acequia, la Confederación va de la mano. Nosotros tenemos mucho que decir y mucho que hacer. No esperemos a que los demás nos den la cosa. Sí, tiene usted razón. Para terminar, en un minutillo. Los últimos logros que se han conseguido en Murcia, de tipo reivindicativo, no los ha traído ningún partido, ni en el gobierno ni en la oposición. El soterramiento del AVE lo ha traído la movilización de la gente de los barrios del sur, que se ha jugado al físico. El salvar el yacimiento del arrabal de la Resaca, aunque haya estado olvidado casi del todo más de una década, fue por la movilización ciudadana. No fue ninguna autoridad, ni ningún partido, ni ningún medio de comunicación. Fueron una serie de ciudadanos y el profesor del Toro, al que le costó no poco disgusto, y una plataforma ciudadana. Lo de que el molino de Oliver, el escudo, se salvara y se recompusiera en el Museo Arqueológico fue la Asociación Juvenil de Alcocer. Como tengamos que esperar a que los políticos sean de un color o de otro, nos salven lo que queda de huerta o de campo o de casco antiguo, estamos arreglados de ropa limpia. Yo lo que sí tengo confianza o esperanza es que los nietos de Paco, Chacón y otros conozcan algo, aunque no sea la huerta de los años 50, 60, porque eso ya es inviable, pero que ciertos entornos de protección y de delimitación, que son algunos puntos clave, se recuperen. No hace falta inventarse cosas nuevas, están ahí ya, hay que ponerlos en valor y evitar que se caiga del todo la Torre Alcaina, el Castillejo. La Contraparada tiene un centro de interpretación, abre solo los sábados y domingos, es decir, abran un poquito más, es decir, si es que no hay personal, no hay presupuesto, es decir, si es solamente lo poco que queda, conectarlo un poco, hacerlo asequible para que vayan los colegios, para que vayan las familias. Si lo integramos en nuestro ocio y tiempo libre, a lo mejor le damos un poco de valor. Tampoco es tan caro, ni es tan costoso, ni está lejos. Los tramos iniciales, que ahora que las han declarado bien de interés cultural, declaramos muchas cosas big, pero luego... Ya, bueno, pero ha sido gracias a Wermur. Esa incoación del BIC no la lleva a cabo ningún partido, ni ningún servicio de patrimonio histórico, que como ha dicho Manuel, está desmontado. La gente se ha jubilado, no renuevan los cargos. No interesa a gente que demande, oiga, esto hay que protegerlo, esto hay que cuidarlo, esto tiene un valor. Los molinos de viento del campo de Cartagena, los restos de las fábricas conserveras. ¿Qué fábricas de conservas quedan? Nos quedan algunas chimeneas, muy pocas. La fábrica hay que hacer pisos, hay que vender pisos, es que seguimos en la misma dinámica y las fábricas estaban en pie hasta hace 20 y pico, 30 años. Entonces, esperanza sí, pero esperanza confiando en la ciudadanía. Pero también hace falta una voluntad política. Ya, son los que presupuestan ellos. Claro. Los molinos de viento del campo de Cartagena. Vale mucho, ¿no? 200. Son 200 y pico. Y un promedio medio de reparación presentable entre 80 y 100 días. No hay autoridad que tenga ese dinero. Y Raimundo, tú que estás en la universidad tiene algún papel que hacer en eso. La universidad tiene que salir un poco de la burbuja de la investigación, que está muy bien, pero que nos sirve para consolidarnos profesionalmente y ascender y todo eso, pero tiene que hacer también cosas de transferencia del conocimiento y de divulgación. No escribir solo ese libro que dice Paco, está muy bien. Pero ese libro luego no lo va a leer la gente, casi nos lo van a leer unos cuantos especialistas. Tengo que hacer, aparte del libro, o tenemos que hacer, no yo en general, materiales didácticos, una señalización, unos materiales que tengan en los colegios y que puedan o tengan tiempo de poner en práctica, por lo menos que estén accesibles en alguna web, algo sencillo. No puedo llenarlos de cuarteles de apellidos y de cosas muy eruditas porque la gente se aburre. Pero si puedo contribuir en algo, de acuerdo con la Consejería de Educación, con los museos, con los centros de interpretación del municipio, con el Museo de la Huerta de Alcantarilla, que se ha reformado recientemente, aunque a los huertanos antiguos no les gusta, porque preferían que tuviera más objetos, como antes hay un almacén de objetos. Ahora hemos hecho textos, yo he colaborado solo en algunos de los textos, yo el diseño museográfico lo ha hecho una empresa, pero los textos que hemos hecho, los por temática, la vivienda del señorito, la vivienda modesta, eso la gente mayor que está acostumbrada a ver el Museo de la Huerta, como era desde los años 60, no le gusta, prefieren el almacén de objetos ahí, sin orden ni concierto y con carteles a mano de hace 40 años. Pero bueno, a ver si de acuerdo con esa gente o con esas instituciones hacemos cosas que lleguen un poco al día a día de la gente. La gente del ayuntamiento está aquí, es jefe de centros culturales, es jefe. Dentro de muchos centros culturales hay talleres de patrimonio. Sí, he ido a algunos yo. Labores que... Con las personas mayores. La cercanía, si tú hablas de que lo local ha sido muy despreciado dentro de la cosa académica, lo microlocal de una pequeña pedanía del municipio que
están cogiendo, hablando con los mayores, recopilando documentación, haciendo trabajo de archivo. Porque yo a veces me quedo alucinada cómo se ponen a recopilar fotos, a hacer catalogaciones de cosas que son gente del pueblo. Estuve hace poco en una zalandona sobre los pozos, porque aparte del pozo artesiano hay más. Y eran los mayores de allí los que decían, aquí está todavía. En Aljucel lo han hecho con los molinos desaparecidos, con la acequia. Esto de los centros culturales, Paco lo sabe. Yo era pequeño cuando se inauguró el de mi pueblo, el Jabalí Nuevo. Yo me aficioné a la lectura ahí, en esa biblioteca pública. Mis padres tenían una enciclopedia de hoy y unos cuantos libros. ¿Dónde nos hemos enganchado la cultura a la gente? En las redes públicas. No me viene de ciencia infusa. Hay unos años últimos un poco desagradables. Ya. Entonces, no es cuestión de presupuesto, Ya. es cuestión de entusiasmo, no es lo que estamos diciendo. Sin masa crítica no vamos a ganar. Ya. La masa crítica está en la gente que vive en la huerta. Y ahí es... Pero es que la gente que vive en la huerta ya no son huertanos, son mucha gente que ha venido de fuera. Los Ya. que viven en la pedanía, Eso sí, pero que tienen que ver lo que tienen la Pero mucha gente que conozco yo que vive ahora o que se ha trasladado a vivir a pedanía, ya no tienen esa raigambre huertana, vienen de la ciudad, porque aquí no hay quien pague la vivienda o el alquiler, se van allí. Entonces, ¿cómo te falta tanta masa ya, crítica con 10.000 personas en todo el mundo? ojalá, me sobraría gente. Gracias. Sí, gracias. Vámonos. Buenas tardes.